Los videojuegos, al igual que las películas, resultan ser bastante importantes en el mundo del entretenimiento, además de lo relacionados que llegan a estar ambos mundos. Es por ello que, teniendo en cuenta lo anterior, y que nos encontramos en una fecha tan especial como esta, que no podía dejar pasar por alto, les traigo una de las recopilaciones más grandes de misterios, inconsistencias, y demás contenido poco habitual de esta franquicia. Agradezco a Neither John, quien es el creador de la imagen, por permitirme explicarla a profundidad en español. Sin más que decir, les doy la bienvenida a uno de los icebergs más completos, de Five Nights at Freddy's. Primer nivel del iceberg. El cielo. Comencemos mencionando algo que todos sabemos, pero que a su vez resulta ser un tanto curioso a mi parecer. Se trata de las noches 6 y 7, vistas en FNAF 1, 2 y 4, siendo la séptima noche la final en los dos primeros, mientras que en el cuarto es la penúltima. En Five Nights at Freddy's 1 y 2, se le conoce como la Custom Night, permitiendo al jugador personalizar la dificultad de la IA libremente. En la cuarta entrega es más conocida como la Noche Nightmare, estando disponible en el menú extra, contando con la característica especial de reemplazar a Nightmare Fredbear por Nightmare. Dije que me parece curioso, si tenemos en cuenta el nombre que llevan los videojuegos, es decir 5 noches en Freddy's. Un dato adicional es que en la noche 7 del primer juego, podemos encontrar un easter egg sobre el cual hablaremos más adelante. Hace referencia a la melodía proveniente de Freddy, siempre que la energía llega a cero, sonando al mismo tiempo que él nos observa mientras sus ojos se iluminan constantemente. Su origen se remonta al año de 1875, siendo la canción de una ópera, cuyo estreno fue en París el 3 de marzo del mismo año. Claramente la versión que escuchamos en el videojuego, es un tipo de adaptación enfocada al terror y suspenso, convirtiéndose en una de las canciones más icónicas de la saga. MatPat, es un reconocido youtuber estadounidense, siendo el creador y narrador de The Game Theories, y The Food Theories. Matt creó su primer canal en 2009, bajo el nombre de Matthew Patrick 13, encontrándose con dificultades tales como el desempleo durante casi 2 años, iniciando su línea de vídeos acostumbrada. Este youtuber posee números bastante buenos, teniendo en la actualidad más de 16 millones de suscriptores en el canal de juegos, mientras que en el de comida, tiene 4 millones. Las teorías que propone son simplemente increíbles, recalcando las de FNAF y su influencia en general. Lewis Dawkins, más conocido en internet como Dauko, es un famoso youtuber dedicado a subir gameplays enfocados a la diversión, logrando reconocimiento gracias a sus canciones, teorías y contenido de FNAF. Sus inicios se remontan a Twitch, donde cosechó una gran cantidad de seguidores, haciendo que su canal de YouTube creciera, luego de enfocarse por completo en vídeos de FNAF desde el tercer juego. Logros tan importantes como entrevistar al mismísimo Scott Cawthon, y a diversos actores de voz de la franquicia, son solo algunas metas alcanzadas a lo largo de su carrera. Sin duda FNAF representó un antes y después en su vida, convirtiéndose en uno de los más grandes dentro de la comunidad, junto a otros youtubers. XOR, más conocido como Shadow Diddy, es semejante a los animatrónicos Shadow que aparecen en FNAF 2 y 3. Se trata de una variación de Diddy en Ultimate Custom Night, quien reemplaza a esta última cuando se juega en el modo 50-20, aunque existen muy pocas posibilidades de que esto ocurra durante una partida normal. Su función no es atacar directamente al jugador, sino que más bien agrega 6 personajes secretos, que no aparecen en la pantalla de selección.
Esto claro si se juega el modo 50-20, mientras que en el modo tradicional, agregará a cualquier personaje cuya configuración es aleatoria, o en su defecto a uno de los personajes secretos. Es una misteriosa ubicación dentro de la pizzería, vista en el primer juego. En ella la cámara se encuentra deshabilitada, emitiendo audio solamente, por medio del cual podremos saber si Freddy o Chica se encuentran allí, ya que son los únicos que ingresan. Esto solo ocurre con Freddy desde la noche 3, mientras que con Chica sucede a menudo, siendo evidente debido al ruido de sartenes y ollas. En SNAF 3 regresa a modo de minijuegos, sin embargo el rumor de que en SNAF 4 existe, parece evidenciarse a la perfección con los mismos ruidos. De igual forma, al activar el mapa de los extras, se observa el interior de la casa. Esto hace referencia a uno de tantos easter eggs de la saga, siendo el debut del endoesqueleto en forma de alucinación. Endo 02 puede ser visto desde la primera noche en adelante, contando con muy bajas probabilidades de encontrarlo en el juego. Estas son de tan solo 1 en 1000, de que aparezca en el conducto de ventilación izquierdo, y de 1 en 10 de hallarlo en la habitación de Puppet, situada al lado este de la pizzería. A diferencia de Endo 01, esta variante posee un aspecto mucho más detallado, teniendo unos ojos demasiado similares a los de Withered Freddy. Su impacto en el gameplay es algo significativo, al impedir que Toy Chica, Balloon Boy y Withered Bonnie entren a la oficina, mediante el conducto de ventilación izquierdo. También conocido como Shadow Bonnie, apareció por primera vez en SNAF 2, junto a Shadow Freddy. Parece ser una especie de contraparte Shadow de Toy Bonnie, mientras que su aspecto en forma de silueta recuerda mucho a este último, de no ser por la completa dentadura que posee. En especial Delivery aparece siendo relacionado con el remanente, teniendo que adquirir una gran cantidad de este, para invocarlo de manera correcta. Cabe mencionar que el origen de su nombre, sigue siendo un misterio a día de hoy, incluso reorganizando las letras de atrás hacia adelante, cuya traducción es errónea. Según la información consignada en diferentes publicaciones de Reddit, se trata de un área que no fue utilizada en Help Wanted, careciendo de interacciones en dicho lugar. Es allí donde los animatrónicos del primer juego, se encuentran al otro lado de una cortina de escenario, dando la sensación de estar preparados para su espectáculo, tal y como nos lo mencionan en el título. Ian y Bryden, son dos de los hijos de Scott, aunque se dice que tiene 5. Son quienes prueban los juegos antes que nadie, y se sabe que durante el desarrollo de Ultimate Custom Night, él y su hijo mayor realizaron una apuesta, la cual era que Scott le pagaría $20 por cada reto que superara. Esto quizás en un intento por descubrir posibles fallos de programación, entre otras cosas. ¿Recuerdan que al inicio mencioné algo, acerca de un easter egg de la noche 7, pues este apartado se refiere a ello? Esta noche es más conocida como la Custom Night, la cual es una noche extra integrada en el primer juego de la saga. Ingresar 1987 como nivel de IA, provocará que Golden Freddy, aparezca en la totalidad de la pantalla a modo de screamer, obligándonos a reiniciar el juego. Scott lo agregó como broma, luego de que se extendieran diversos rumores sobre un supuesto final alternativo, al jugar con la configuración de 1987. Cabe mencionar, que esto aplica a partir de la versión 1.13, incluido por las razones que acabo de mencionar. Simplemente se refiere a los distintos libros y novelas gráficas, con las que cuenta la serie de manera oficial.
Dichos libros aportan información que complementa lo visto en los juegos, así como datos claves en la historia, y continuidad de sucesos previos a la misma, por lo que son más que recomendables. Como ya dijimos anteriormente, Shadow Freddy debutó junto a Shadow Bonnie en FNAF 2. Se hace presente en forma de alucinación, apareciendo de forma aleatoria y repentina, en la habitación de partes y servicios. Su presencia está rodeada de misterio, siendo blanco de diversas teorías, entre las que se encuentra una de las más populares, afirmando que era en realidad Withered Golden Freddy, sin embargo, esto sería desmentido tiempo después. Curiosamente es el único animatrónico Shadow que no fue incorporado en Ultimate Custom Night, aparte de también ser el único Shadow que carece de un nombre encriptado como Shadow Diddy o Shadow Bonnie. Se refiere a la ya tan conocida frase, generada por Golden Freddy a modo de alucinación, siempre que aparece en el primer juego. Golden Freddy realiza su aparición en la oficina del jugador, obteniendo una especie de easter egg en una de las cámaras, reemplazando el póster de Freddy por uno de Golden. Dicha frase también puede ser escuchada en FNAF 3, proveniente de Phantom Mangle. Bueno, esto puede llegar a cambiar dependiendo de cómo se perciba, siendo refutado por muchos fanáticos, mientras que otros afirman que hace alusión a la culpabilidad, producida por la mordida del 87. Aunque a su vez haría referencia a la gran cantidad de canciones de FNAF con el mismo nombre, subidas a la plataforma de YouTube. Mark Fitzbach es un youtuber y comediante más conocido en su canal de YouTube como Markiplier, naciendo el 28 de junio de 1989, en Honolulu, Hawái, quien actualmente reside en Los Ángeles, California. Ha tenido una carrera bastante exitosa, remontándonos a 2017 cuando superaría los 17 millones de suscriptores, acumulando una gran cantidad de reproducciones en sus vídeos. Su contenido se enfoca en los Let's Plays, subiendo videojuegos independientes y conocidos, poniéndole su sello cómico a cada uno de ellos. Sobra decir lo que FNAF representó en su canal, convirtiéndose rápidamente en el creador de contenido, con más influencia entre la comunidad de la franquicia. Esta misma le permitió influir de alguna manera dentro de su universo, lo cual es un tema que veremos más adelante. Es uno de los personajes que más misterios esconde, llegando a ser considerado como el mayor enigma de la saga. Se dice que posee más de un alma, siendo algo aceptado por los fanáticos en cuestión, luego de encontrar diversas pruebas que apuntan a su veracidad. Las almas que se supone lo poseen, serían las del niño que llora y Cassidy, quien aparece en la novelización oficial titulada FNAF Survival Lookbook. Desde el momento en que se descubrió, la relación con Golden Freddy se hizo más fuerte. Prácticamente, es a él a quien todos los fans de FNAF le agradecemos, naciendo el 4 de junio de 1978. Su historia es una muestra de la perseverancia, empatía y gusto por ayudar a los demás, poniendo como ejemplo, el evento benéfico llevado a cabo en noviembre de 2019, organizado por el youtuber MatPat, teniendo como invitados a Markiplier y Dauko, sobre quienes ya hablamos. Fue un incidente ocurrido en 1987, el cual se nombró muy poco en el primer juego, por el tipo del teléfono. Es importante tener en cuenta, que ocurrió en el segundo local de Freddy Fazbear Pizza, en lo que en palabras de él, básicamente dice que le resulta sorprendente, cómo una persona puede vivir sin el lóbulo frontal. Pese a la información que se tiene, aún sigue siendo tema de debate, poniendo sobre la mesa teorías que bien o mal toman sentido, y en ciertas partes carecen de argumentos. Las más populares apuntan a Freddy Fazbear y Mangle, con evidencias que parecen respaldar los hechos.
Esto es un easter egg a modo de broma, el cual ha sido incorporado por Scott, desde el primer juego. Consiste en oprimir la nariz de Freddy en el póster de la oficina, obteniendo un sonido de bocina, el cual terminó volviéndose habitual en la saga, teniéndolo de vuelta con cada nueva entrega, a excepción de Security Breach. Leonid Riskin, es un diseñador de sonido y compositor, cuyos trabajos abarcan diversas entregas de SNAF. Entre ellas se encuentran Help Wanted y Security Breach, aparte de las versiones móviles de los primeros 4, específicamente en la música de los títulos. La habitación privada, es una habitación secreta en SNAF Sister Location. Para acceder a ella, es necesario desobedecer a Baby, quien en realidad en la noche 5 es Enar, oprimiendo W+D, y Chief, corriendo hacia el lado derecho en todo momento. Una vez allí, el animatrónico al cual debemos enfrentarnos será Enar, y luego de vencerlo, se desbloqueará la Custom Night, que tiene lugar en esa misma habitación. JJ es un animatrónico a modo de easter egg en el segundo juego, siendo a su vez, la contraparte femenina de Balloon Boy. Posee ojos magenta y mejillas de color azul, al igual que una nariz púrpura. Se sabe muy poco acerca de su personalidad, debido a la nula participación en la saga, sin embargo el comportamiento que adoptó en SNAF 2, se asemeja al de Shadow Freddy, y Shadow Bonnie. Durante mucho tiempo, los fanáticos debatieron sobre su existencia, afirmando haberla visto mientras jugaban. En Ultimate Custom Night, fue incorporada al roster de personajes, teniendo la habilidad de desactivar los controles de las puertas. Hay que resaltar sus otras 2 apariciones en la saga, siendo SNAF World como personaje jugable, y en Freddy Fazbear Pizzeria Simulator en un minijuego. Se refiere a las distintas actualizaciones que han tenido los juegos en fechas de Halloween. Quizás la más conocida sea la de SNAF 4, añadiendo gran cantidad de cosas, entre las que se encuentran cambios físicos en los Nightmare, reemplazándolos por un diseño yaco. Si bien, esta fue la que recibió mayor atención, los 3 primeros juegos también contaron con actualizaciones de este tipo, a menor escala. En estos, los cambios pueden ser observados el día 31 de octubre, o en su defecto, adelantando la fecha del ordenador. Una vez en esta fecha, en la oficina aparecerán luces de Halloween, junto a un yaco, el cual aparte de ser decorativo, no afecta para nada el gameplay. Es importante mencionar algo similar en SNAF World, la cual es un área añadida tras la actualización 1.2. The Living Tombstone, es el nombre que recibe el canal de YouTube, perteneciente a Yoav Landau, quien es un músico israelí que junto con Sam Haft, conforman una especie de dúo. Los mayores éxitos de su carrera, podrían ser fácilmente los temas dedicados a SNAF, contando con millones de reproducciones en la plataforma. Sus inicios fueron con canciones de My Little Pony, variando cada vez más hasta producir música original. Su contenido se encuentra bastante apegado a los videojuegos, llegando a ser en su momento lo que le permitiría el reconocimiento, sobre un público algo selecto y fiel. Hace referencia a la canción que de vez en cuando tararea Foxy en el primer juego. Algo que sin lugar a equivocarme sé que recordarán con cariño, tratándose de una melodía más que memorable, sirviendo también como uno de los huevos de Pascua, mejor incorporados en la franquicia. A continuación, escucharemos un fragmento de su audio original.
fue quien acabó con los 5 niños en la pizzería, usando el disfraz de Spring Bonnie para ganarse su confianza, y hacer realidad su macabro plan. Tiempo después fue arrestado, para luego ser puesto en libertad debido a la falta de evidencias en su contra, ya que los cuerpos nunca fueron hallados. Lo anterior, tuvo lugar en junio de 1985. La impunidad de sus actos, provocó que los niños renacieran gracias a Puppet, siendo reacomodados en sus nuevos cuerpos, que corresponden a los animatrónicos vistos en el primer FNAF, queriendo vengarse de él. Abarcar su historia al completo, conllevaría una cantidad de tiempo considerable, por lo que en resumen, él es el principal antagonista de la saga, y quien lo inició todo. Con base en lo anterior, es pertinente hacer mención de las diversas encarnaciones de William, siendo Springtrap la primera de ellas en FNAF 3, seguida de Scraptrap en Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Posteriormente lo veríamos representado por Glitchtrap, en FNAF Help Wanted. Y por último en Burntrap, estando como una opción de jefe final en FNAF Security Breach. Segundo nivel del iceberg. En la superficie. Esto parece tratarse de una confusión, relacionada con el verdadero nombre de quien conocemos como Puppet. Lo entenderemos mucho mejor, teniendo presentes los conceptos entre marioneta y títere, hallando diferencias como que este último, se caracteriza por servir de guante a la persona, mientras que una marioneta se manipula desde arriba con hilos, atados a sus extremidades. Por ello, lo más acertado es referirnos a este personaje como Marionette, al igual que Scott lo hizo en la Custom Night, dando lugar a ciertas disputas entre fanáticos, las cuales son algo innecesarias en mi opinión. Al principio fue considerada como una simple teoría, pero luego de comprobar la veracidad de los hechos, si los ordenamos de manera cronológica coinciden a la perfección. En definitiva, FNAF 2 es una precuela del primer juego, siendo el tercero en la historia canónica de la franquicia. Esta es una mecánica que iba a ser implementada en FNAF 2, pero que al final terminó siendo desechada por Scott. Consistía en un medidor de toxicidad, el cual aumentaría conforme el jugador hiciera uso de la máscara por mucho tiempo, limitando así las posibilidades de mantenerla puesta. Pese a lo anterior, fue incorporado en el fangame llamado Ultra Custom Night, el cual es el FNAF que más personajes integra, incluso siendo algo creado por fans, y para fans. Esto sucede de vez en cuando en el primer juego, situándonos en el backstage, podremos observar cómo las cabezas de los animatrónicos miran fijamente a la cámara, entre los que se encuentra el primer modelo del endoesqueleto. Es uno de tantos juegos desarrollados por Scott, lanzado inicialmente en 2013 para dispositivos móviles, recibiendo un port para Windows en 2015. Sin lugar a duda es una pieza fundamental para FNAF, siendo la inspiración indirecta del mismo, ya que de no haber existido, es muy posible que no tuviéramos uno de los videojuegos de terror más influyentes. Esto gracias a las críticas que recibió Scott, por la apariencia de sus personajes tipo animatrónicos, quien en vez de tomarlo como algo negativo, se animó a crear FNAF, cosa que agradecemos. Son distintos minijuegos implementados en FNAF 2, a los que se ingresa tras perder una de las noches. En estos, nos ponemos en la piel de un animatrónico realizando diferentes tareas, adoptando la estética de aquellos juegos retro en 8 bits, aparte de brindar un poco de información acerca de los niños desaparecidos. Se refiere a los diversos troleos de Scott hacia la audiencia, representados en juegos que se hicieron pasar por lanzamientos anticipados.
Para ser más específico, corresponden a SNAF 3, siendo uno de estos antes de su salida oficial, Sister Location versión madura, la cual se promocionó como una versión sin censura y explícita. Este no era más que un rediseño de uno de sus juegos pasados, llamado Sit and Survive. Por otro lado, también existió un troleo sobre la supuesta demo de UCN, demostrando el gran sentido del humor que tiene Scott. Es un easter egg de la Ultimate Custom Night, en el que aparece Fredbear mediante Golden Freddy. Para esto, debes iniciar una partida solamente con este último, en nivel 1 de dificultad, luego de ir recolectando un total de 10 monedas, las cuales deben ser usadas para comprar la moneda de la muerte. Una vez lo consigas, debes provocar su aparición bajando y subiendo el monitor, utilizando dicha moneda en él. Ahora tendrás el jumpscare de Fredbear, lo cual dará por terminada la partida. Es una talentosa escritora estadounidense, quien además de su experiencia en la literatura, contribuyó en la trilogía de novelas correspondientes a SNAF. Sin duda un trabajo cuanto menos estupendo, aportando a esta maravillosa franquicia de terror. Se trata de una versión orgánica del personaje, siendo mencionada únicamente en la secuela de The Silver Ace, llamada The Twisted Ones, complementando así la trilogía de novelas. Como ya sabemos, Scott no es alguien que se rinda fácilmente, sin embargo, el poco apoyo que tuvo la campaña en Kickstarter del primer juego, desanimaría a cualquiera. En aquella época nadie tenía idea del maravilloso juego que aguardaba tras esto, por lo que el apoyo fue literalmente nulo. Básicamente fue una plataforma que distribuía medios y juegos, para los diferentes sistemas operativos. Era el lugar perfecto para que desarrolladores pequeños, dieran a conocer su trabajo, de forma que llegaran a un público más grande. Actualmente, la página se encuentra alejada del servicio original que prestaba, al pasar de mano en mano con el pasar del tiempo. Es un truco incorporado en los dos primeros juegos, el cual se lleva a cabo oprimiendo las teclas C, D, y más, haciendo que sean las 6 AM, avanzando a la siguiente noche. En SNAF 2 es lo mismo, solo que haciendo clic en la nariz de Freddy, ubicado en el póster de la izquierda. La aparición de Freddy en el baño de mujeres, generó cierta controversia alrededor de su cambiante personalidad, atrayendo preguntas, como si en efecto era poseído por un alma femenina o masculina. Básicamente hace alusión a ello, siendo una fuerte inspiración para diversas teorías y especulaciones, argumentando que este comportamiento lo demostraba, sin embargo sabemos muy bien que no es así. Durante muchos años se habló sobre esto, especulando una supuesta llegada de la franquicia a la pantalla grande. Si bien, las intenciones estaban sobre la mesa, las dificultades y cambio de dirección fueron diluyendo las esperanzas de los fanáticos. Hoy en día se sabe que su estreno tendría lugar en 2020. Luego, que la filmación apenas comenzaría en primavera del 2021, lo que no fue posible tras lo sucedido con Scott. Como curiosidades encontramos a las películas, de The Banana Splits y Willy Wonderland, las cuales tienen un tono algo similar al de SNAF, compartiendo similitudes en sus antagonistas. Se sabe que Scott es quien le da voz al chico del teléfono, esto a raíz del bajo presupuesto con el que contaba para el primer juego, optando por interpretarlo él mismo. Una curiosidad bastante conocida, que sin lugar a duda demuestra el cariño y dedicación que puso en sus juegos.
Hasta donde se sabe, Snaf pudo haber entrado a la moda de los NFTs, luego de que varias personas mostraran interés en elaborarlos, lo cual afortunadamente nunca se llevó a cabo. Sparky fue un animatrónico falso del primer juego, el cual hizo creer a muchas personas que en realidad aparecía en las noches, sobre todo en el backstage. Durante esos años circuló una supuesta imagen del mismo, la cual se confirmaría como falsa, siendo editada desde un inicio. Algunos confunden a Sparky con Fetch, quien aparece en el segundo volumen de Fazbear Frights. Esto es erróneo, ya que son dos personajes completamente distintos, no compartiendo mayor similitud que su aspecto canino. El género de Manguel ha sido el causante de diversos debates, generando opiniones mixtas que incluso llegaron a ser aclaradas. Como ya sabemos, Scott es una persona cuyo sentido del humor se encuentra representado en lo que hace, dejando guiños y huevos de Pascua en sus juegos. En este caso, hablamos de lo visto en Ultimate Custom Night, donde Mangel posee dos voces, una femenina y otra masculina. Por lo que en conclusión, podríamos decir que no tiene género definido, dando pie a la interpretación que el jugador le dé al personaje. Aunque si tomamos en cuenta que es la contraparte de Foxy, pues bueno, diría que es femenina. Tercer nivel del iceberg. Aguas poco profundas. Existen bastantes teorías sobre Snaf, sin embargo, pocas llegan a tener evidencias tan sólidas como esta. Se confirmó a partir de diversas investigaciones de la comunidad, luego de comparar los planos de ambos juegos, siguiendo las pistas que la historia dejaba a la vista. Estamos hablando de un alto grado de complejidad, y a su vez de algo que pudo ser demostrado. Se sabe que todo esto ocurrió a raíz del macabro plan de William Afton, teniendo relación con los Funtime y su creación, confirmando que Sister Location toma lugar bajo la casa de Snaf 4. Esto se refiere a modelos que si bien están completos dentro de los juegos, se encuentran ocultos a la vista del jugador. Por ejemplo, partes del cuerpo de un animatrónico, del cual podemos ver únicamente del torso hacia arriba, conlleva que las piernas estén allí sin ningún tipo de animación, y demás cosas por el estilo. Esto ocurre de manera aleatoria en Hellwanter, donde en ocasiones aparece Plustrap, a modo de screamer. Lo anterior puede terminar redirigiendo al jugador hacia un monitor, en el que se puede leer la frase, los animatrónicos no pueden matarte, junto a dos opciones, ir al menú principal, o reiniciar. Es un animatrónico cuya primera aparición fue en Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, y posteriormente en Ultimate Custom Night. Lo curioso son las diferentes historias que puede llegar a contar, al momento de acabar con nosotros. Cuenta con un total de 4 audios diferentes, siendo de larga duración los cuales no se pueden saltar, ya que al salir del juego y volver a entrar, seguirá contándonos la historia en cuestión. Se trata de un código que aparece en Snaf 3, situándose en los primeros minijuegos del mismo, al cual podremos acceder, si nos dirigimos a la sala de seguridad al lado izquierdo. Resulta indispensable para obtener el final bueno, ingresando dicho código a excepción del número 8, en el teclado situado en la pared. Luego, seremos redirigidos a uno de los minijuegos, perteneciente a Golden Freddy, en el que debemos buscar una especie de atajo no visible, si lo que pretendemos es hacernos con el final bueno. Habla de las distintas alucinaciones que Puppet nos producirá, una vez salga de su caja de música, observándolas antes de acabar con nosotros.
Hace parte de los minijuegos de muerte aleatoria, que pudimos ver en SNAF 2, accediendo al momento de perder la partida. Dicho minijuego tiene lugar en 1987, año en el que transcurre el juego, narrando el incidente ocurrido antes de lo visto en el mismo. Existen variaciones del minijuego, en el que podemos iniciar en habitaciones diferentes, siendo por ejemplo la de partes y servicios una de ellas. En él podemos hacer distintas cosas, desde no seguir a Puppet, hasta interactuar con los 5 cadáveres que aparecen allí. Mientras que jugamos, una voz puede ser escuchada deletreando la frase. Básicamente hablamos de una filtración masiva, correspondiente a diseños tempranos de SNAF, refiriéndose al videojuego de Security Breach, como Pixelplex. Esto molestaría a Scott, no solo por tomar prototipos bastante desfasados, sino también por difundir la entrega con un nombre erróneo. Pese a ello, Scott seguiría permitiendo que dicha compañía continuara distribuyendo productos oficiales de SNAF. Un desafortunado suceso que por suerte no terminó en pleitos legales, debido a la persona que es Scott. Esto se refiere a la confusión que en su momento hubo, con base en los ojos de Baby en un minijuego de Sister Location. El malentendido surgió luego de que distintas teorías se hicieran presentes, y todo por el color azul, de la esclerótica de Baby. La esclerótica es el tejido blanco y fibroso que recubre el ojo, lo que en pocas palabras se traducen en la parte blanca del mismo. Esta aparece de color azul, más sin embargo, esto se debe a lo difícil que sería diferenciarla del resto de su ojo, si fuera de color blanco. Estamos hablando de un diseño estético para el minijuego, optando por un color acorde y diferenciador, sin influir para nada en el canon de SNAF. Candy Cadet apareció por primera vez en Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, y posteriormente en Ultimate Custom Night. Es un robot que reparte dulces, quien podrá llegar a contarnos diversas historias a modo de metáfora, relacionadas con la franquicia aparte de contribuir de alguna manera, al lore de la saga. Un easter egg bastante bien estructurado, poniendo a pensar a más de uno con lo que dice, siendo ahora les contaré una historia, la frase que más utiliza al hablar. Hace referencia a unas extrañas imágenes, que muy pocas veces aparecen en los 3 primeros juegos. En ellas podemos observar a Foxy, Bonnie, Toy Bonnie, Twittered Freddy y Springtrap, con un aspecto que desconcertaría a cualquiera. En el caso de Bonnie se sitúa en SNAF 1, bien sea al momento de iniciar a jugar, o en su defecto perder la partida, obtendremos la cara del mismo sin ojos en sus cuencas, las cuales irán apareciendo poco a poco. En el segundo juego encontramos 3 imágenes distintas, siendo las de Freddy, Foxy y Bonnie, apareciendo al comenzar el juego, una noche, o perder, en ese orden respectivamente. En SNAF 3 veremos diferentes pantallas de Springtrap, cada una más tétrica que la anterior, siendo al iniciar una noche. Cabe mencionar que las probabilidades de que aparezcan, son demasiado bajas, por lo que no muchos llegan a verlas. En SNAF 3 si nos fijamos en el periódico del incendio, donde aparece el muñeco de Freddy, al aclarar la imagen considerablemente, podremos ver el rostro de Springtrap al lado derecho, o por lo menos una parte de él. Los Paper Pals hacen parte de la decoración en SNAF 2, en la oficina del 3, y en Ultimate Custom Night. Consisten en 3 muñecos de papel que cuelgan de la pared, haciendo referencia a Bonnie y Freddy, mientras que el tercero se desconoce su identidad, ya que no comparte similitud con los animatrónicos. En SNAF World aparecieron como un personaje seleccionable. Es el nombre perteneciente a un canal de YouTube, del cual resalta un video en específico, subido el 20 de agosto de 2014, en el que supera el modo 420 de la noche personalizada.
Lo sorprendente del caso, es que fue la primera persona en lograrlo, y gracias a él fue que Scott agregó la tercera estrella en el menú, como representación de dicho logro. Algo curioso es que el propio Scott, dejó un comentario diciendo lo de la estrella, aparte de mencionar que no creyó que fuera posible, diciendo que ni él mismo fue capaz. En SNAF 2 podemos observar al quinto niño, más específicamente en el minijuego Dar regalos, dar vida. Esto ocurre durante milésimas de segundo, justo antes de que el rostro de Golden Freddy se haga presente como un screamer. Se aprecia mucho mejor si lo vemos en cámara lenta, ya que normalmente es fácil no percatarse de ello. Se trata de una textura no utilizada de SNAF 2, en la que Toy Chica mira fijamente al jugador con sus ojos negros, careciendo de su pico y párpados. Se dice que habría tenido la misma función que la de Toy Bonnie mientras se usa la máscara, al verla desde el conducto de ventilación. Es muy probable que la razón de su ausencia se deba a que Toy Bonnie ya utilizaba dicha animación, y Scott no quería saturar el juego, siendo nada más que especulaciones de mi parte. Esto puede llegar a ser algo confuso, al tratarse de un videojuego, teniendo presentes sus limitaciones en todo momento. Dicho esto, se presume que las huellas que Freddy posee en su rostro, pertenecen a uno de los niños desaparecidos, luego de provocar el incidente del 87. Como sabemos son solo especulaciones, que parecen ser reforzadas por una de las reglas de la pixería, la cual es no tocar a Freddy. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que dije sobre las limitaciones de un juego, el propio Scott al no tener planeada una historia sólida desde un inicio, aplicaría una serie de texturas automáticas en los diseños, dándole un aspecto único a cada animatrónico. Básicamente se trata de una iniciativa hecha por Scott, en la que también estarían involucrados diversos creadores y desarrolladores de fangames de la franquicia. Scott llegó a postear sobre esto, explicando la dinámica, y especificando quiénes estarían en el proyecto, indicando que pondría dinero de su parte. Sin duda se trataba de una gran colaboración, pero lastimosamente debido al retiro de Scott, el futuro de la iniciativa es incierto, con muy poca información al respecto. Lady Fizzy, es la responsable del diseño que poseen diferentes animatrónicos de SNAF, específicamente de Pixeria Simulator, la Ultimate Custom Night, y la trilogía de novelas gráficas. Scott la contrató como artista oficial, realizando trabajos tan maravillosos como el logotipo de SNAF 6, las ilustraciones de Twisted Bonnie, Twisted Foxy, Twisted Wolf, Twisted Freddy de cuerpo completo, entre muchas más. Sin duda su talento fue muy bien aprovechado por Scott, brindándonos una visión de la franquicia, que de no haberse transmitido como lo hizo, quizás sus aventuras literarias serían otra cosa. Cuarto nivel del iceberg. Más abajo de la superficie. Es un error poco habitual del primer juego, el cual consiste en encender una de las luces, seguido de cerrar ambas puertas y entrar rápidamente a las cámaras, generando una quinta barra de energía por muy poco tiempo. Habla sobre las distintas cosas que trae el DLC de Help Wanted, a modo de estupendas referencias a los originales. Una de estas cosas sería la casa de SNAF 4, siendo la silueta que vimos en su menú, entre otros guiños a la franquicia. Es un hecho, que Puppet se encuentra presente, durante los acontecimientos de SNAF 1. Esto gracias a las cinemáticas del segundo juego, ya que parece estar en algún lugar cerca de la cocina, según lo visto en Ultimate Custom Night.
Si Puppet hubiera sido implementado desde un inicio, como uno de los animatrónicos del primer juego, seguramente la dificultad sería incrementada, cambiando el gameplay por completo. Esto se refiere al easter egg de SNAF 4, situado en uno de los minijuegos, en el que por medio del televisor ubicado en la sala, podemos observar lo que parece ser un comercial de Fredbear and Friends. En él, aparecen Freddy, Chica, Foxy y Bombi. Hace referencia a la máscara de Bandy, o Vanessa, que podemos encontrar en el DLC de Help Wanted. Algo simple a modo de contenido, no escondiendo nada raro ni extraño, quedando como un añadido por expansión del videojuego. Esto se relaciona directamente con Nightmare Fredbear y Balloon Boy, quienes poseen dos botones en la parte frontal del tronco. Lo curioso, es ver cómo llegan a cambiar de color sin razón aparente, no tratándose de nada más que un easter egg o error momentáneo, visto en estos dos antagonistas. Se trata de una confusión al momento de interpretar los sonidos, provenientes de Springtrap, en SNAF 3. Se producen con el movimiento, dando a entender que pide ayuda, sin embargo los archivos de voz programados para él, no coinciden para nada con esto. Este apartado hace referencia al sistema de vidas, que en un inicio iban a tener los primeros juegos, pero que nunca sería implementado en la versión final, quedándose en la beta mostrada en el canal de Scott. Dicho video fue subido el 13 de julio de 2014, en el que podemos observar la representación de esta mecánica, antes de iniciar las noches, disminuyendo cada que perdíamos. No se sabe con certeza por qué Scott removió esto al final, ya que pudo haber sido por cuestiones de comodidad al jugar, o simple disgusto al probar el juego por él mismo. Son los diseños tempranos de Funtime Foxy y Funtime Freddy, los cuales podemos ver en el menú de extras en SNAF Sister Location. En el apartado de Making Freddy y Making Foxy, aparecen representados en imágenes del paso a paso, observando cosas tan curiosas como por ejemplo, la ausencia de bombón en la mano de Freddy, o el rostro de Enard, en vez del de Foxy. Se refiere a que las mediocre melodies, poseen una extraña voz que repite todo lo que dicen. Como su nombre lo indica, estamos hablando de un susurro tras las voces de Orville Elephant, Netbear y Happy Frog, repitiendo en voz baja cada palabra. Si bien, hay personajes que susurran, estos se caracterizan por contar con esta leve voz al fondo, generando especulaciones y teorías entre los fanáticos. Esto involucra a un personaje, que apareció por primera vez en SNAF World, y posteriormente en Ultimate Custom Night. Para acceder a este lugar, tendrás que encontrar una especie de portales glitch en el mapa, viajando a través de ellos hasta llegar al lago. Si avanzas hacia él, te ahogarás cayendo al vacío, mientras eres devuelto al menú. Es un conocido cantante, compositor y locutor británico, curiosamente relacionado con el final verdadero, de SNAF Sister Location. La silueta que vemos allí, al parecer pertenece a Rick, la cual bajo mi punto de vista conserva el look de la canción, Never Gonna Give You Up. No se sabe mucho al respecto, y menos aún cuando todo parece ser una broma, basándose en el parecido de su silueta como referencia definitiva. Otra cosa es que la canción ya mencionada, se convirtió en un meme de internet desde el 2007. Como ya sabemos, la piratería se encuentra presente desde hace mucho, incluso siendo más antigua que el mismo internet. En este último existen copias de SNAF, las cuales van desde simples adaptaciones a navegador, o plagios descarados de los originales, con una calidad poco recomendable.
Básicamente es un meme de la comunidad de Snaf en inglés, el cual tiene hasta un videojuego con el mismo nombre, apareciendo en uno de los vídeos de Dauko, youtuber de quien ya hablamos en el primer nivel. No hay mucho que decir al respecto, más que es producto de la diversión y el humor. Se trata de un glitch en Snaf 2, y más que un supuesto es algo presente en el juego. No se sabe por qué Sko decidió dejarlo, o si en realidad fue un descuido de su parte. La octava noche, es accesible tras haber superado hasta la séptima, desplazando el mouse sobre todas las opciones, desde New Game hasta la noche personalizada, observando cómo en Continue, aparecerá entre parpadeos noche 5 y 8. Luego debes dar clic y continuar. Te dirá que es la primera noche en la pantalla de inicio, pero al comenzar a jugar indicará que es la octava noche. Parece ser un nivel incompleto sin programar, y esto lo digo por la inactividad de los animatrónicos, quienes no nos atacarán. Los discos de ilusión aparecen en la serie de novelas de Snaf. Estos se relacionan directamente con Afton Robotics, haciendo uso de distintas frecuencias inestables, que suelen cambiar cada cierto tiempo. Cuentan con una tecnología impresionante, siendo capaz de generar ilusiones que alteran el aspecto de las cosas, cambiando la percepción de las mismas, y en ocasiones terminando con la sensación de estar enfermo. Algunas teorías apuntan a su inclusión en los videojuegos, basándose en cosas de Snaf Sister Location, las cuales no dejan nada claro, más que la puerta abierta a nuevas especulaciones, o evidencias que demuestren de una vez por todas su veracidad. Hace parte del contenido eliminado, o no utilizado en Snaf World. Toxic Zone iba a ser un ataque cuya característica principal, era envenenar como lo dice su nombre, luego de ser aplicado mediante notas musicales, siendo muy probable que fuese utilizado por Phantom Freddy, al ser un animatrónico cantante. Thomas Jacob Black, es un comediante, músico y actor de gran renombre, más conocido como Jack Black. En diversas ocasiones ha demostrado su gusto por la franquicia, realizando vídeos en TikTok, llegando a colaborar con Markiplier, apareciendo en uno de sus vídeos por el estreno de Pesadillas, junto a su hijo Samuel, quien demostró su destreza en Snaf 4. Este era el nombre que recibiría Golden Freddy, desde el primer juego de Snaf. Sin embargo, Sko decidió cambiarle de nombre al que conocemos, manteniendo el de todos los animatrónicos a excepción de él, dando a entender que no fue de su agrado, incluso cuando el resto tenían por nombre apodos, que terminaron siendo los oficiales. Siento que fue más que acertado, ya que sería extraño llamarlo el oso amarillo, mientras que Golden Freddy o Freddy dorado, suena mucho mejor y concuerda con el juego. Esto al igual que Toxic Zone, hace parte de las cosas en Snaf World que nunca fueron utilizadas, o en su defecto eliminadas. Es un caso sin tanta información, ya que ni siquiera se encuentra en los archivos internos, con supuestos de cómo se habría implementado, petrificando a los enemigos desde un inicio, siendo muy similar a otro ataque, el cual los aturde durante unos segundos. Este sería el nombre original de Freddy, llegando a ser visto en distintas tiendas digitales, apareciendo en la descripción del primer Snaf. Queda claro que Scott se refería a él como Freddy Bear, siendo coherente con el tipo de animal que es, algo que sigue conservándose en Fredbear. Smike es un youtuber de videojuegos canadiense, centrado en crear contenido variado y de información relacionado a un juego, observando fácilmente la influencia de Snaf en su canal. La constancia no es una de sus virtudes, llegando a subir un video por año, e incluso uno cada 2 años. Quinto nivel del iceberg. Sumergiéndose.
Como ya mencionamos con anterioridad, Scott no es alguien que se rinda fácilmente, y pese a las duras críticas que recibieron sus juegos pasados, en especial Chipper and Sons Slumberto, siguió adelante retroalimentando sus futuros proyectos. Volviendo al tema, FNAF 1 sería el último juego que realizaría Scott, quien apostó todo tras enfocarse al terror de lleno. Afortunadamente el juego resultó ser un éxito rotundo, llamando la atención de famosos youtubers, y el resto de la historia, creo que ya todos la conocemos. Es una curiosidad de Ultimate Custom Night, en la que podremos ver en ocasiones a enemigos de FNAF World, en el escritorio de nuestra oficina. Un ejemplo podría ser Bonespot, entre otros. Existe un archivo de Valora, que nunca llegó a ser utilizado en la versión final. Se trata de un modelo frontal que nos observa, con sus placas faciales abiertas, desde el lado izquierdo del módulo primario. Se desconocen las razones por las que se desechó la idea, luego de haber trabajado en su diseño de esa manera. Se refiere a los planos que podemos encontrar en FNAF 5, más exactamente relacionados con los Funtime. En ellos, aparecen distintos datos de los animatrónicos, como su estatura o peso. El que más resalta es Funtime Freddy, donde si observamos con detenimiento su estómago, podremos ver la silueta de un niño en su interior. Esto confirmaría una de las teorías más conocidas, la cual dice que William Afton construyó a los Funtime, con el objetivo de raptar niños, mediante un compartimento interno en los animatrónicos. Es un personaje menor en FNAF Sister Location, compartiendo similitud con el endoesqueleto de Funtime Freddy. Se tiene una baja probabilidad de verlo en la noche 3, al utilizar el flash en el auditorio, apareciendo en lugar de Funtime Foxy. El modelo completo lo podemos encontrar en el menú de extras, si seleccionamos la opción de Making of Freddy. Carece de una cubierta de animatrónico, dejando en evidencia su similitud con el cuerpo humano, al replicar casi a la perfección la estructura del mismo. Cabe mencionar que también aparece en Ultimate Custom Night, con una mecánica muy parecida a la de Golden Freddy en los dos primeros juegos. En 2015 Warner Bros. Compraría los derechos de FNAF, con el fin de rodar una película basada en dicho universo. Tiempo después el proyecto sería cancelado, debido a conflictos internos entre el director inicial y la productora, trasladando las pocas ideas obtenidas a Blumhouse, dando inicio y empezando desde cero la planeación de este nuevo proyecto. Con base en esto, los fanáticos empezaron a encontrar similitudes y referencias, en películas con tramas que encajan perfectamente con FNAF. Se piensa que los guiones fueron reutilizados para Willy Wonderland y The Banana Splits la película. En estos casos nada es seguro, más sin embargo, la cantidad de guiones que se hicieron para la película de FNAF pudieron convertirse en alguna de estas cintas, al ser Warner Bros. El poseedor inicial de los derechos. Lo que Scott logró es algo de admirar, llevándome a pensar que definitivamente nació para ello. Pocos sabrán que su trabajo en parte es autónomo, adquiriendo conocimientos de programación por su cuenta, reforzándolos con estudio y dedicación. Como si fuera poco, a la corta edad de 16 años desarrolló su primer juego, demostrando desde pequeño aquel talento que tiempo después, lo daría a conocer en todo YouTube. Fue una atracción de terror bastante fiel al primer juego de FNAF, anunciada el 7 de septiembre de 2016. Tuvo lugar durante el mes de octubre de dicho año, en Las Vegas, Nevada, atrayendo tanto a fanáticos como curiosos. Era una recreación oficial de FNAF, con el apoyo de Scott, quien asistió a la inauguración, junto a varios youtubers invitados. El acceso estaba restringido para menores de 12 años, y al finalizar el recorrido podías tomarte fotos con Scott, claro que solo durante la semana de apertura.
Una excelente atracción, sobre la que hay muchos vídeos en internet, siendo un deleite para los fanáticos de la franquicia. Se refiere a que Phantom Mangle y el minijuego Happiest Day se encuentran ausentes en el menú de extras del tercer juego. No pasa de ser algo curioso, aparte de que otros minijuegos que no aparecen allí, son los obtenidos al finalizar las noches. Son una serie de videojuegos en el universo de FNAF, más específico en Security Breach, y en la versión para móviles de Help Wanted. En el primero, se accede a través de una máquina arcade, mientras que en Help Wanted se hace desde la sala principal. Es un añadido en forma de curiosidad, que no representa mayores cosas en el gameplay, más allá de una rejugabilidad posterior a su historia. De las tantas variantes del cupcake, esta puede ser la más extraña, o en su defecto la que menos explicación tiene. Se trata de una versión Shadow del mismo, apareciendo únicamente en FNAF 3, dentro del minijuego posterior a la noche 2. Es el preámbulo para Chicas Party, manifestándose de forma física durante la noche 3, situándose en las cámaras 2, 3, 4 y 6, en los que al hacer clic de manera ordenada, iniciará de inmediato el minijuego oculto. Su propósito es servir como mecanismo de acceso a dicho minijuego, cuestionando sus limitadas apariciones en gameplay. Es sin duda uno de los easter eggs más complejos de todo FNAF, careciendo de una respuesta definitiva hasta el momento. Todo se resume en un archivo de sonido en FNAF Sister, llamado Angsty05, el cual contiene un audio que ha dado bastante de qué hablar. Si aceleras la velocidad al audio un 300%, notarás que no es simplemente un sonido al azar, sino que más bien se trata de un conjunto de frases, que dicen Argumentative, Standards, Elevation, Passive, Hakes. Esto se da, al momento en el que nos indican que electrocutemos a Valora, para luego escuchar lo que al parecer es una risa distorsionada. No se sabe con certeza su significado, causando debates en Reddit, los cuales proponen distintas cosas para intentar descifrarlo, pero nada está confirmado. Básicamente es un personaje secreto de FNAF World, el cual sería incorporado a partir de la segunda actualización. Se trata de una cafetera, y sus animaciones fueron reutilizadas de The Desolate Hope, videojuego al cual pertenece, siendo creado por Scott en 2012. Se desbloquea al ganar el minijuego de FNAF 57, Freddy en el espacio, sin utilizar ningún tipo de ventaja durante el mismo. Es una de las pocas cosas sobre las que no tenía conocimiento, y que incluso ahora mismo, sigue siendo un completo misterio. Se trata de una textura, situada en los archivos internos de FNAF 2, adoptando la apariencia de una calavera que curiosamente, asimilo con el personaje de Sans en Undertale. Lo extraño es encontrar modelos pixelados y en 3D, tan detallados como para ser algo descartado fácilmente. Es evidente que no se asemeja al estilo de los juegos, lo que genera distintas preguntas como por ejemplo, ¿qué función cumpliría en el canon de FNAF? Otra cosa a resaltar, es que aparece en el fangame de Ultra Custom Night, como un personaje a seleccionar. Su mecánica consiste en alimentarlo con una pizza, cuando aparece en el centro de la oficina, o de lo contrario perderemos al instante. Su descripción es bastante misteriosa, la cual dice, aparecerá en la, siendo posible que la palabra faltante sea oficina. Sexto nivel del iceberg. El hielo se acaba. Esto podría hacer referencia a una mecánica eliminada de Sister Location, reflejada en uno de los pósters promocionales del juego. En ella, se ve a Bombón desplazándose por la ventilación, cosa que no sucede en la Custom Night, de donde se supone sería tomado el fragmento.
Es un hecho que el audio de la risa de Balloon Boy aparece en un programa infantil bastante conocido entre los más pequeños, llamado Cocomelon. Se ha escuchado más de una vez durante su transmisión, haciéndolo cuanto menos curioso, aunque sabemos que los efectos de sonido son comercializados en Internet. Es un glitch bastante conocido del primer juego, en el que podemos pasar las noches medianamente fácil, si mantenemos levantando y bajando el monitor de cámaras. Se da cuando Bonnie logra ingresar a la oficina, percatándonos de los sonidos que hace, siendo el momento preciso para realizarlo. Cabe resaltar que también funciona con Chica. Todo proviene de una imagen en la que vemos a Valora, acompañada de las minirinas. Allí podemos observar la manera tan particular de posicionar a estas últimas, dando pie a una teoría en específico, la cual dice que deletrean la palabra baby, llegando a tener sentido y coherencia. Podríamos considerarla como cierta, siendo en parte demasiado evidente y careciendo de un significado, más allá de actuar como un easter egg de la saga. Se sabe que en los archivos de SNAF 2, existe una imagen de Puppet colgando de sus cuerdas, apareciendo en la oficina, la cual nunca llegó a ser utilizada. Desde mi punto de vista, podría tratarse de una mecánica desechada, que consistiría en mayores probabilidades de evitar su ataque, al situarse a un costado de nosotros, aumentando la capacidad de reacción y oportunidades de sobrevivir. Es una alucinación que podemos ver en Sister Location, teniendo lugar en el módulo de control primario. Lo podríamos apodar como la alucinación de Lolbit, ya que es su rostro el que aparece colgado, en vez de la máscara de Enart. Es un youtuber enfocado en Five Nights at Freddy's, quien en su tiempo daría mucho de qué hablar entre la comunidad. Esto, debido a los diferentes personajes que supuestamente aparecían en SNAF 2, centrando su contenido en dicho juego, con ciertas excepciones. El más conocido es el Hombre Morado, como un antagonista del segundo juego, el cual consiguió engañar a más de uno en aquella época. En la actualidad su canal se encuentra abandonado, siendo el 16 de septiembre de 2020, la fecha en la que publicaría su último video. Hace referencia a la lista de animatrónicos, que inicialmente se pensaba incluir en la versión final. Esta consistía en más personajes, de los cuales algunos terminaron siendo parte de otros, como por ejemplo los Fredless, a quienes podemos ver junto con Nightmare Freddy. De igual forma ocurre con el resto, salvo unas cuantas excepciones, que se quedaron por fuera definitivamente. Se sabe que Adventure Endo 01 fue eliminado y reemplazado por Withered Chica. El mapa de SNAF 3 es Animdude. Así es, tal y como dice su nombre, el mapa del tercer juego parece ser el personaje que representa a Scott, si le damos la vuelta. Resulta increíble el parecido que tienen, demostrando el cariño que pone en cada juego. Al parecer los personajes creados por fanáticos, llaman bastante la atención en internet. Igual que Roxo 1987, Epip fue un youtuber creador de bromas basadas en SNAF, como por ejemplo la inclusión de cámaras en SNAF 4, Phantom Bonnie, entre otros. Dije que fue un creador, ya que el último video que subió a su canal, sería el 6 de enero de 2017, contando con más de 200.000 suscriptores en la actualidad. Bonnie corriendo es una peculiar escena, que podemos ver en el tráiler del primer juego. Durante breves instantes, aparece atravesando el pasillo con rapidez, lo que terminaría haciendo Foxy después de todo. Probablemente, Scott pensó en hacer que Bonnie tuviera esta animación,
convenciéndose en gran parte del desarrollo, ya que renderizar un trabajo como ese, no es algo que se tome a la ligera. Hace referencia al acceso anticipado de Help Wanted, en el que pudimos ver a Foxy del primer juego, situado en una de las miniaturas pertenecientes a FNAF 2. El diseño que aparece allí no es el correcto, incluso llegando a notar fácilmente las articulaciones de antaño, que se aprecian mucho mejor si los comparamos lado a lado. Un detalle que puede pasar desapercibido sin problema, teniendo en cuenta que se trata de una experiencia interactiva, en la que para nada afecta la jugabilidad. Se refiere a la ausencia de la ceja derecha, de Ennard, en los extras de Sister Location. Podría tratarse de un simple error inconsciente, o de algo hecho intencionalmente por Scott. Lo extraño, es que en el juego como tal sí aparece, por lo que las razones siguen siendo un misterio. Cabe mencionar que esto también sucede en Help Wanted, careciendo de esta en su jumpscare, así como en la imagen de cuerpo completo. Existen diferentes líneas de voz exclusivas de Ultimate Custom Night, que por extrañas razones no serían utilizadas en la versión final. Por lo que se sabe, una de ellas pertenece a Funtime Freddy, dándole una personalidad algo diferente a lo que conocemos, siendo ese el motivo por el que quizás terminó desechándose. El segundo audio de voz sería el de Toy Bonnie, más sin embargo ni el tono, ni lo que expresaría se tiene como verídico. Se trata de una referencia bastante conocida entre la comunidad, aunque parezca indicar todo lo contrario. Durante la quinta noche del primer juego, podrá ser escuchado un extracto perteneciente a la autobiografía de un yogi, el cual es un libro escrito por Paramahansa Yogananda en 1946, donde expone su vida al completo, junto con la meditación y el yoga. El mensaje en cuestión nutre a la franquicia de hipótesis, como por ejemplo que las plantas, los animales y los metales comparten una misma fuerza vital. Esto se adapta de alguna manera en SNAF, trascendiendo desde la idea inicial que permite la reencarnación, y de qué forma la vida puede continuar pasando de un cuerpo, hecho de carne y hueso, a uno de cables y metal. Hace referencia al diseño beta de Nightmare Fredbear, visto en el teaser trailer de Help Wanted. Al principio investigando sobre esto, no encontré dicho fragmento en el tráiler oficial, sin embargo, me percaté de que estaba buscando en el lugar equivocado. El clip en cuestión, se encuentra en el tráiler subido el día 25 de marzo, del 2019. Allí, podremos observar por un breve lapso de tiempo, su diseño temprano en una de las pantallas, ubicada en la parte inferior izquierda. No es apreciable del todo, por lo que es necesario disminuir la velocidad, para visualizarlo de manera detallada. Séptimo nivel del iceberg. Entrando al abismo. Es un easter egg que aparece en FNAF 3, siendo prácticamente el cupcake de siempre, solo que recubierto de glaseado amarillo. Si tenemos suerte, lo podremos ver en la cámara 4, reemplazando el dibujo de Toy Bonnie pegado en la pared. Habla sobre la línea de diálogo secreta, que podemos llegar a encontrar en Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Dicho audio, aparecerá muy pocas veces al completar el minijuego, The Fruit Punch Clown. El payaso dirá la frase, Tell a Neo una about and I cut your throat, que traducida al español, sería algo como, cuéntale a alguien sobre esto y te corto la garganta. Un hallazgo bastante inquietante sin lugar a duda, representando una pequeña porción, de todo lo que nos esconde la franquicia.
cancelado debido a fugas, hace referencia a una imagen, publicada en la página oficial de Scott, por motivo del lanzamiento de Sister Location. Es un troleo de su parte, haciendo pensar a todos que el juego sería cancelado, por filtraciones importantes de información. Si alteramos el brillo de la imagen, encontraremos un escrito algo extenso, que habla sobre el cierre de la pizzería en su apertura, siendo un dato completamente aleatorio y falso. Es una variante de chica, la cual aparece en la última página de The Survival Lookbook. Se sabe que durante los acontecimientos de Fazbear Fright, en su octava entrega, la describieron como una versión desgastada de la original, siendo muy probable que se refirieran a Scratch Chica, situándose en el universo de novelas gráficas. Esto es similar a la octava noche del segundo juego, accediendo prácticamente de la misma manera. La noche 7 en FNAF 3, podría considerarse como un easter egg, ya que se encuentra incorporada en el código interno, con posibilidad de jugarla con algo de suerte. Se sabe que no es la única noche extra, por así decirlo, debido a ciertas imágenes cuya numeración llega hasta el 9. Esto nos deja con la incógnita, de si en realidad son noches pensadas por separado, o es un reciclaje de la sexta. Es un programa de anime, que sirve como intermedio en Ultimate Custom Night, al igual que Toy Chica High School Years. Consta de 6 episodios en total, llevando a muchos fanáticos a pensar que en realidad, hace referencia a lo sucedido con William Afton, Elizabeth y Emily, tomando como referencia la rivalidad que vemos, entre el Foxy de la animación, y Freddy. No es algo que pase desapercibido en FNAF, llegando incluso a tener su propio set de construcción, hecho por la compañía McFarlane Toys. Se trata de un personaje falso, que vería la luz en 2015, apareciendo en YouTube y generando comentarios divididos. Supuestamente era exclusivo de la versión para móviles, siendo una variante de Balloon Boy, solo que con unos ojos y dientes blancos, mientras que el resto de su cuerpo era totalmente negro. Seguía la estética de los Shadow, contando con vídeos e imágenes que demostrarían su veracidad, sin embargo, tiempo después se desmentiría su existencia en el juego. Hace referencia a la desproporción de altura, que existe entre Bonnie y Chica del primer juego. Oficialmente se sabe que son casi de la misma altura, ya que si tenemos en cuenta las orejas de Bonnie, la diferencia es más que considerable. Según los pósters colgados en la oficina, vemos con claridad lo que acabo de decir, siendo tal vez un error en las proporciones de sus modelos. Pese a esto, algunos afirman que es cuestión de proporciones, y en parte tienen razón, pero no podemos dar nada por confirmado. Cabe aclarar que todo lo anterior, se basa en las apariciones que hacen en Party Room, de FNAF 1. No tengo completa claridad acerca de esto, pero según lo que encontré, haría referencia a una imagen en especial. En ella, podemos ver a Foxy leyendo una revista, con el nombre de Tornillos, Pernos y Horquillas. Como si fuera poco, existe una mención de esto en Sister Location, siendo la inteligencia artificial Hand Unit, quien lo menciona en uno de sus diálogos. Para ser más específico, en la primera noche, al momento de recibir la bienvenida, nos invita a leer su anuncio en Tornillos, Pernos y Horquillas, representando una gran incógnita en la franquicia. Nightmare Alley fue un supuesto easter egg de FNAF 4, convenciendo a muchos de que en realidad hacía parte del juego. Sin duda es un montaje bien hecho, ya que parece ser el mismo Nightmare Balloon Boy, con sus colores alterados y reemplazados por los de JJ. Su aparición la veríamos en el minijuego Fun with Alley, que curiosamente es el mismo que el de Nightmare Balloon Boy, quitando el nombre de este último.
son los planos no utilizados de Molten Freddy, quien se compone por los restos de Enart. Esto habla específicamente de dichos planos, que por alguna razón se omitieron en el final, pero que siguen siendo canon para la historia de SNAF. Está relacionado con Afraid of the Dark, siendo el primer modo de juego perteneciente a Curse of the Ember, el cual es un DLC de Help Wanted. En concreto hablamos del segmento número 2, The Pirate Ride, en el que avanzamos sobre rieles con una ambientación pirata, dirigido por el Capitán Foxy. Cuando finalizamos el recorrido, y dependiendo el puntaje que obtengamos, el juego nos clasificará por rangos, siendo el de Bill Rat, el más bajo de todos. Se obtiene tras no hacer nada, finalizando con un puntaje de 0. Al igual que Yellow Bear, que era el nombre inicial de Golden Freddy, los antagonistas del primer juego tenían apodos de referencia, como los son Bonnie, Chica, Freddy y Foxy. A diferencia de Freddy Dorado, estos últimos conservarían sus nombres de prueba, siendo quizás, una de las mejores decisiones que Scott pudo haber tomado. Hace referencia a los diversos inconvenientes que tuvo Scott, debido a la guitarra que Bonnie poseía, tanto en su versión clásica, como en la Rockstar Toy. Su diseño, se inspiró fuertemente en la Gibson Flying V, lanzada al mercado en 1958, por la compañía Gibson. Dicha guitarra se encuentra patentada, impidiendo que Scott pudiera hacer uso de ella, por lo menos de manera comercial. Esto terminó en un rediseño de la misma, que sin lugar a duda es bastante agradable, incluso siendo mejor que el de Gibson. Podríamos decir que es su nombre, o por lo menos en los archivos de SNAF 2, provenientes del minijuego Save Them. Un usuario de Reddit, llamado Ederic, explicó a profundidad la relación interpuesta entre Mandel y aquel nombre tan peculiar. Resumiendo el post, dice que se refieren a ella de esa forma, ya que fue capaz de identificar a William Afton como un delincuente, por medio de su avanzado sistema de reconocimiento facial. Como medida de seguridad, la información fue almacenada en su registro, contemplando la posibilidad de que fuera culpable, luego de haber sido detenido. Luego, el constante sonido de interferencia que produce, se debe al intento de avisar a las autoridades sobre él. En pocas palabras, hace alusión al deseo de justicia que posee en su interior, así como uno de los primeros pasos, en la búsqueda de tranquilidad. Octavo nivel del iceberg. La oscuridad se hace presente. Este era un fangame que pretendía ser una remasterización o actualización de SNAF 2, siendo retirado en más de una ocasión de Game Jolt, por obvias razones. El disgusto de Scott viene de la reutilización de modelos originales, escenarios, y hasta mecánicas de juego casi calcadas de su versión oficial. Hay que tener en cuenta, que el sentido de hacer un fangame no debe ser plagiar al producto original, sino más bien exaltar las cosas buenas que hizo, refrescándolo quizás con nuevos personajes, historia, y demás aspectos que le den originalidad al juego, indicando en todo momento el origen de dicha inspiración. Como lo mencionamos en el segundo nivel, con base en los Troll Games, esta es una supuesta versión carente de censura, apta para un público maduro. Fue lanzada el 6 de octubre de 2016, en la página de Game Jolt, luego de diversos anuncios en Steam, por parte de Scott, explicando las razones de por qué habría dos versiones del videojuego. Si bien, no generó un disgusto exagerado en los fanáticos, sí que alargó la espera de su lanzamiento un día más. El 7 de octubre, por fin tendríamos acceso al juego real, dibujando más de una sonrisa en nuestros rostros.
es algo que quizás muchos de nosotros pasamos por alto, situándonos al final de SNAF 3. Se trata del periódico que obtenemos, en el que nos informan que la atracción de Fazbear Fright se ha consumido en llamas por completo. Como sabemos, la parte central de dicho periódico es visible totalmente, sin embargo, su contorno es imposible de apreciar con facilidad. Los fanáticos se tomaron el tiempo para aclarar la imagen, dando como resultado distintas anécdotas que Scott nos narra allí, desde lo que sería su último juego, hasta las pesadillas que tenía con Bonnie, entre otras. Son pequeños easter eggs, que se hacen presentes a lo largo de Sister Location, en distintos lugares y escenarios del juego. Básicamente consisten en BD Bats y mini rinas, ocultos tras ciertos objetos evidentes a simple vista, y otros que podríamos pasar por alto sin problema. Lo relevante aquí, es la pregunta que muchos fanáticos se han hecho durante años, cuestionando su importancia en el canon de SNAF. Es difícil brindar una respuesta en concreto, más sin embargo, queda a tu criterio determinar lo canónico que puede llegar a ser. Se sabe que existe una imagen de Puppet sin usar en SNAF 2, que a diferencia de su aparición en la oficina, este es muy similar al jumpscare que posee. Se trata de un primer plano de su rostro, donde podemos observar una cercanía mayor, aparte de carecer de pupilas blancas en sus ojos. Simplemente se trata de un diseño beta del módulo de control, que podemos ver en SNAF Sister. Uno de los cambios más notables, es la ausencia de los paneles al lado y lado de la habitación, con los que iluminamos y generamos las descargas eléctricas, a los animatrónicos tras el cristal. Las atracciones temáticas son a menudo la mejor opción, si se trata de conocer el universo de una franquicia tan maravillosa, como lo es SNAF. Esto básicamente se refiere a una de ellas, siendo Sally Corporation la empresa que lo mencionaría en 2016, obteniendo la atención de los fanáticos y curiosos, que se enteraban de la noticia. Lo poco que se sabe es que durante 2019, las personas seguirían visitando la página de la compañía, corroborando que los derechos, aún estaban en poder de Scott. Eso sembraría la incógnita de si en realidad fue cancelada, o por el contrario los planes se mantenían intactos. Como sabemos fue algo que nunca llegó a nada, argumentando que el presupuesto inicial no sería suficiente, o que simplemente distintos inconvenientes terminaron por arruinarlo. Hace referencia a la supuesta ubicación real de la pizzería, aparte de información que indicaría la veracidad de los hechos vistos en SNAF. Como ya todos sabemos, fue un simple rumor sin sentido, recreando incluso a distintos animatrónicos en la vida real, esto mediante imágenes distribuidas por internet, haciéndolas pasar por auténticas botargas de establecimientos familiares. Queda bastante claro que su intención era hacerle creer a los más pequeños estas cosas, generando aún más miedo al jugar SNAF, debido a lo popular que fue en su momento. Según una publicación en Reddit, la cual pide claridad sobre los peluches de Bombón, y Yendo, estos dos serían completamente falsos. Parece tratarse de una gran multitud de rumores al respecto, llegando hasta las publicaciones que la comunidad hizo en su momento, y como si fuera poco, esto incitó una ola de noticias fake en todo internet. Remery es un creador de contenido, quien se unió a la plataforma de YouTube el 16 de junio de 2014, creando de igual forma un canal de Twitch.
Posee un logro bastante importante, al ser la primera persona en explorar el modo 50-20 de Ultimate Custom Night, venciéndolo el día 8 de julio de 2018 en directo. Desde un inicio, se pretendía que FNAF 2 fuera lanzado en 2015, tal y como se pudo ver en un póster promocional, que en su momento apareció en Scott Games. Poca es la información que se tiene, pero diversas fuentes apuntan a que dicho cambio fue producto de inconvenientes con la demo del videojuego, posiblemente errores de ejecución y compatibilidad, o disgustos que surgieron a última hora. Esto es similar a lo que ocurre en FNAF 1, con el póster cambiante de Freddy siendo sustituido por el de Golden. En el tercer juego, podremos observar un comportamiento muy parecido, en ciertos pósters, en los que se hará presente Springtrap de vez en cuando. Este apartado resulta algo confuso, teniendo en cuenta lo alocado que suena con tan solo leerlo. Los peluches toman Manhattan, según la información suministrada por usuarios de Reddit, fue un guión planeado y escrito para la película de FNAF, siendo uno de tantos borradores que ha tenido el proyecto a lo largo del tiempo, demostrando así los incongruentes caminos que podría haber tomado en su adaptación a la gran pantalla. La trama principal sería algo similar a Jason Toma Manhattan, con la diferencia de tener como antagonistas a peluches, representando a los personajes de FNAF. Incluso llegó a ser tema de conversación, en la entrevista que Dauco le hizo a Scott, pareciendo más una broma de mal gusto, que una idea para una franquicia de terror. Como recordarán, cuando hablamos de Sparky, mencionamos a Fazbear Fridays, la cual es una serie antológica situada en el universo de FNAF, escrita por Scott y demás autores. Se sabe que antes de tener dicho nombre, se iba a llamar Twisted Tales, concordando con muchas de las cosas que aparecen allí, sin embargo por razones desconocidas, Scott decidió titularlo Fazbear Fridays. Es probable que lo hiciera, debido a las tantas veces que utilizó la palabra Twisted, o con el fin de darle un toque más apegado a los videojuegos, siendo información que permanecerá en el limbo, hasta que el tiempo lo decida. Haciendo caso a la traducción literal, baberos invertidos, encontré una publicación en Reddit la cual refiere al babero de chica, en FNAF World. Siendo más exactos, lo podemos ver en el tráiler del mismo, al aparecer junto a Bonnie y Freddy en pantalla, tratándose quizás de un simple error en la animación, y nada más, al ser un proyecto independiente, como lo es FNAF. Habla sobre la extraña forma que puede ser vista al interior de la boca de Balloon Boy. Algunos piensan que se debe al contraste de luz, una simple inconsistencia provocada por las texturas del mismo, o que en definitiva, se trata de un auténtico easter egg en FNAF 2. Pero, dime tú qué piensas. Noveno nivel del iceberg. Aguas profundas. Sobre esto no encontré gran cosa, más que una inconsistencia en FNAF Special Delivery, relacionada con Black Ice Frostbear. Este personaje se incorporó al juego, el 4 de diciembre de 2020, tratándose posiblemente de un error con los modelos que lo promocionaban, en el skin pack del mismo. Se refiere a que en los archivos de FNAF World, podemos encontrar una versión alternativa, de la animación del cupcake, que no fue utilizada en el juego final.
Se trata de un aspecto que Scott ha mencionado en diversas ocasiones, acerca de su elección por el tipo de animal que sería Foxy. Es posible que la indecisión haya sido producida por las múltiples opciones que tenía para elegir, decantándose por un zorro, y desechando fácilmente al castor, por el videojuego de Chipper and Sound Slumber Co. Ya sea en el cine o en los videojuegos, una de las cosas que más tratan de evitar los creadores son las palabrotas, siendo muchas veces las culpables de censura en el producto final. En Snaf World se conocen momentos subidos de tono, en los que básicamente algún personaje insulta al jugador, antes o después de terminar un nivel. Quizás el más conocido de estos sea el de Chicas Magic Rainbow, quien es el antagonista principal del videojuego, en la versión 1.20. Su aspecto tierno y amigable puede llegar a confundirnos, ya que en cuanto a su personalidad, resulta ser todo lo contrario, diciendo palabrotas al iniciar una lucha contra él. Let's start with something simple. Oh, really? It's like that. Voice is off, you say. Well, now you've really pissed me off. El audio que acabaron de escuchar, pertenece al minijuego donde nos observa desde la parte superior, y en el que si lo hacemos enojar, acabará con nosotros, no sin antes mencionar diversas palabrotas. Es quizás, uno de los easter eggs menos conocidos de la franquicia, teniendo lugar en el tercer juego. Phantom Shadow Freddy puede aparecer al lado izquierdo de la oficina, en muy contadas ocasiones, y terminar acabando con el jugador, si no controlamos el sistema de ventilación al verlo. Andrew Stein, más conocido como Mandopony en las diferentes plataformas, es un músico y compositor estadounidense, que hace canciones sobre dibujos animados, videojuegos y demás cosas relacionadas. Cuenta con casi 700.000 suscriptores en YouTube, creando su canal el 11 de octubre de 2011, siendo poco constante en los videos que publica, con un lapso de tiempo de hasta un año entre uno y otro. Se nota el gusto que tiene por la franquicia, al haber jugado distintas entregas de Snaf en su lanzamiento, aparte de realizar canciones con temática del videojuego. Se trata de una imagen con poca resolución, teniendo a Baby, sobresaliendo de la oscuridad desde el lado izquierdo, junto con un tono rojizo en la iluminación de su rostro. Se sabe que el archivo fue utilizado como imagen de Game Over, siendo una idea temprana del diseño que tendría, al perder alguna de las noches. Es una versión de Bonnie que llama la atención por su aspecto, situándose en el nivel de Funtime Fox y en los cuartos oscuros, de Help Wanted. Hará su aparición siempre y cuando nos acerquemos a un endoesqueleto, teniendo su propia animación de jumpscare, siendo Bacon Bonnie, el nombre por el que se le conocen los archivos del juego. Es un personaje cuanto menos extraño, llegando incluso a parecer falso en cuestión, sin embargo, es un easter egg verídico de Snaf en realidad virtual. Hace referencia al cambio de color que sufre el ojo de Molten Freddy en los distintos juegos. Esto sucede alternando entre colores cálidos, generándome ciertas dudas sobre su origen, ya que parece demasiado evidente y reiterativo, como para ser un descuido de diseño. Curiosamente, es algo que siempre me ha llamado la atención, en particular, tratándose de un detalle visual y terrorífico. Como muchos de ustedes habrán visto, en uno de los pósters que promocionaban a Snaf 4, podemos observar a Nightmare Foxy con una lengua bastante larga, que sobresale a simple vista de su boca.
La misma parece estar compuesta por plaquetas de metal, disminuyendo su tamaño conforme llegamos al extremo. Incluso puede ser vista en el menú principal, con la mandíbula de Foxy abierta al costado inferior derecho. Siendo sincero, no tengo mucha idea sobre esto, pero remitiéndonos a la traducción y significado, podría tratarse de una salida anticipada del libro. The Fourth Closet es el quinto libro de Snaf, lanzado el 26 de junio de 2018, siendo muy probable que se haya filtrado información sobre su contenido, por razones que desconozco. Hace referencia a la tercera entrega de esta serie de videojuegos plataforma bastante curiosos, que han sido inspirados en Snaf. Su temática de Metroidvania los hace llamativos, pero sin desviarnos del tema, se dice que podría ser lanzado este mismo año, el 14 de diciembre, sin embargo no concuerda para nada con el retiro de Scott. Lo más probable es que todo sea falso, información completamente errónea y sin sentido, que representa los extraños anhelos de la gente. Se sabe que en Snaf 4, podemos llegar a escuchar el audio del primer juego, siendo la grabación que nos deja el chico del teléfono en la noche 1. Esto claro con diferentes efectos de distorsión, siendo parte de la ambientación de fondo, haciéndose más que evidente al requerir del sonido en todo momento. Incluso se ha llegado a teorizar sobre la existencia de Manel, quien podría estar produciendo esta interferencia en la casa, pero son solo suposiciones. Décimo nivel del iceberg. Alta presión. Growboy es uno de los jefes en Snaf World, quien estaba planeado como un enemigo genérico, apareciendo por primera vez en la edición de Halloween. Se sabe que dentro de los archivos internos del juego, está una versión de Growboy adaptado al cuerpo de Ballboy, corroborando su inclusión en forma de enemigo común. Para entender esto, debemos remitirnos al episodio número 5 de la segunda temporada, estrenado el 22 de septiembre de 2014. En este mismo, podemos ver a unos animatrónicos que recuerdan a los de Snaf, haciéndonos pensar en una posible inspiración de la saga, pero en realidad se trata de una impresionante coincidencia de guión. El episodio también toma lugar dentro de una pizzería, siendo difícil no sacar conclusiones apresuradas. Esto derivó en diversas especulaciones, determinando que efectivamente es una coincidencia, ya que por lo general los episodios se planean con meses de anticipación, e incluso superando el año en ciertos casos. Al igual que muchos otros aspectos del iceberg, hace referencia a ciertos archivos que se sitúan al interior de los juegos, refiriéndome en este caso a Snaf Special Delivery. Son una especie de datos interesantes, chistosos y de utilidad para la franquicia, siendo por ejemplo, que el cupcake de chica es independiente a su estructura interna, y no depende de su presencia para funcionar. A día de hoy se desconoce la razón de su ausencia, omitiéndolos por completo en la versión final del juego. Muy poco es lo que se sabe acerca de esto, siendo un misterioso audio encontrado en Snaf Sister. Se trata de una advertencia que recibimos, prohibiendo cualquier tipo de presión sobre el vidrio, siendo muy posible que se descartara por lo difícil que es animar un cristal roto, al tener alguna escena que implicaba romperlo en su totalidad.
Esto es solo mi opinión personal, especulando debido a la poca información que se tiene al respecto, sumándole el nulo interés que genera. Hace referencia a una mecánica desechada por Scott, la cual consistía en un botón que sellaría la ventilación, al hacer clic sobre él. Podemos llegar a encontrarlo en los archivos de FNAF 3, dándole un poco más de interacción al gameplay final, bajo mi punto de vista. Se refiere a las diferentes teorías que en su momento, se llegaron a tener como datos canónicos y reales al completo. Una de ellas toma lugar en el tráiler de FNAF 2, para ser más específico segundos antes de finalizar, pareciera que Foxy menciona la palabra libertad, mientras se abalanza contra el jugador. Dicha teoría, infiere que las almas se encuentran pidiendo ayuda, queriendo librarse de tanto dolor y sufrimiento. En realidad estamos ante una coincidencia, que demasiadas veces hemos visto en audios similares, y para nada resulta descabellado creer en ella. Al parecer las coincidencias están a la orden del día, siendo más frecuentes de lo que pensamos. Ese es el caso de Mike mató a todos, supuestamente apareciendo al inicio del tráiler del segundo juego, con la canción llamada London Bridge is Falling Down, puesta en reversa a velocidad normal. Esta misma hace parte de un tradicional juego infantil, siendo adaptada por países de todo el mundo. La versión que utiliza Scott difiere de la original, mas sin embargo, esto no afecta la teoría en absoluto, ya que ninguna tiene relación con la franquicia de FNAF, y las frases que escuchamos al reproducirla al revés, no tienen sentido aunque parezca lo contrario. Hace parte de un easter egg bastante conocido del primer juego, que muy seguramente recordarán, bajo el nombre de It's Me. Esto se sitúa de forma directa en el DLC de Help Wanted, al momento en el que nos aparezcan 3 carteles aleatorios, con la cara de un payaso idéntico en cada uno de ellos. Si le lanzamos un dardo a todos, el ambiente cambiará a un tono morado por completo, dejando ver la mítica frase de Golden Freddy. Es quizás uno de los guiños más directos que podremos encontrar, llegando incluso a provocar nostalgia entre los fanáticos de FNAF. Se trata de una alfa perteneciente al DLC, The Curse of Dreadbear en Help Wanted. El descubrimiento lo hizo el usuario Nathan Rubens, quien explica a detalle lo sucedido en un post de Reddit, y en su canal de YouTube logrando grabar el minijuego eliminado. Básicamente infiere sobre un archivo que se descargó de más, iniciando el juego sin la actualización completa, arriesgándose a un error en el peor de los casos. En cuanto al título, se refiere a Fredbear como un homenaje a Frankenstein, convirtiéndose en un animatrónico Nightmare incorporado en dicha expansión. No tengo claridad acerca de esto, hallando muy pocas pistas e información al respecto. Si bien, se sabe sobre diseños beta de los animatrónicos, que fueron mostrados por Scott con motivo del segundo aniversario de la saga, no me queda claro si en realidad hace referencia a ello. Se publicaron en la página de Scott Games una imagen cada hora, dejándonos ver los modelos a detalle. Con esto podemos notar disparidades, como por ejemplo el cupcake de Chica, el cambio de color que sufrió el corbatín de Bonnie, y un tono algo más apagado en la piel de Freddy. Cabe señalar que este último, podría deberse a la falta de texturizado presente en su diseño, siendo algo que dejaré a tu criterio. Se refiere a los múltiples errores de modelados, que la franquicia tiene hasta el momento. No es algo para nada grave en absoluto, tratándose de texturas que traspasan a otras levemente, siendo casi imperceptibles en circunstancias normales.
Quizás uno de los más conocidos sea el corbatín de Freddy, traspasando parte de su mandíbula, en el tráiler del primer juego. Presuntamente se trata de una ubicación planeada para Snaf Sister, encontrándose bajo el código fuente de diversos teasers, alojados en la página de Scott. Cabe mencionar que lo veremos a modo de abreviatura, siendo omitido del juego por completo, al igual que todo rastro de chica como animatrónico original. A día de hoy ninguna explicación ha salido a la luz, consistiendo en hipótesis que poco tienen que ver con el tema, aparte de generar confusión entre las personas. Son versiones quemadas de los Freddles, siendo físicamente idénticos a los originales, difiriendo por su estética deteriorada y marchita. En pocas palabras se trata de personajes no utilizados, provenientes de los archivos internos de Hellpointed, para ser más específico, del DLC llamado Curse of Dreadbear. Se cree que aparecerían, producto de las altas temperaturas en la oficina, siendo su mecánica principal. No tengo clara la razón del por qué se terminaron omitiendo al final, aunque puede deberse a una sobrecarga de antagonistas dentro del juego. Esto tiene que ver directamente con el tercer aniversario de Snaf situado en 2017, en el que Scott subiría distintas capturas de pantalla a su página. Por lo que podemos apreciar, se trata de imágenes que muestran el modelado de los animatrónicos, incorporando detalles nunca antes vistos en los juegos. Las burlas son muy probablemente eso, generando confusión en ciertos aspectos de las mismas, siendo un material bastante apreciado por los fanáticos. Primer nivel del iceberg. Completa oscuridad. Se trata de una especie de invocación en Snaf 4, o lo que también llamaríamos un huevo de Pascua. Esto involucra directamente a Nightmare Foxy, cuya mecánica es ocultarse en el armario una vez nos descuidemos, haciendo mucho más difícil la noche en la que nos encontremos. Dicha invocación consiste en situarse mirando la cama, encendiendo la linterna durante 25 segundos aproximadamente, para luego terminar la partida con su jumpscare. En las primeras versiones de Snaf 1, si iniciamos una nueva partida, podemos encontrar mal escrita la palabra pizzería. Es un error bastante simple, que muy seguramente Scott pasó por alto, centrando toda su atención en detalles de mayor importancia, como la jugabilidad y modelado de personajes. Con esto hablaríamos únicamente de la versión 1.0, siendo corregido para la versión 1.13 del juego. Glitchtrap es el antagonista principal de Hellpointed, teniendo lo que parece ser un diseño temprano, dentro de los archivos del juego. Esto me genera más preguntas que respuestas, ya que en dicha imagen aparece un Springtrap grisáceo sin texturizar, siendo incoherente al llevar por nombre Glitchtrap. Decir que en efecto se trata de él, me parece afirmar cosas de las cuales no se tiene claridad, omitiendo el hecho de malinterpretar las cosas. Es posible que sea una referencia a William Afton, siendo la representación del personaje el distinto animatrónico. Increíblemente no hallé información al respecto, siendo un tema muy poco documentado en internet. Debido a esto tuve que preguntarle al creador del iceberg, obteniendo como respuesta, que se trata de archivos no utilizados en Hellpointed, siendo imágenes de cajeros automáticos que fueron omitidas. La razón del por qué se encuentra tan abajo, podría ser el desconocimiento del tema, cuya función desconozco en su totalidad.
Hace referencia a la exitosa novela The Silver Ace, sobre la que hicimos mención en el segundo nivel del iceberg. The Untold Story fue el nombre inicial que tuvo dicha novela, haciendo uso de la misma portada que su primera versión, asemejándose demasiado a FNAF 4 en su menú principal, debido a la paleta de colores utilizada. Desconozco la razón por la que Scott terminó cambiándolo, aunque difiere de la imagen que posee una segunda edición, e incluso el título cobra bastante sentido, dentro de la historia que nos cuenta la novela. Tal y como lo indica su nombre, esto tiene que ver con el pie de Toy Freddy. Para ser más exactos, hace referencia a un error en la textura del suelo, situada justo debajo de él, la cual se supone hace parte de su pie derecho, al estar sentado frente al monitor. Lo extraño lo hallaremos al momento de que la cámara 8 se encuentre vacía, sin que Toy Freddy esté jugando en el computador. Allí se puede ver con claridad la parte marrón de su pie, siendo más que evidente al comparar ambas imágenes al tiempo. En algunas imágenes promocionales de Help Wanted, podemos observar cómo Spring Bonnie se encuentra al lado izquierdo, entre Funtime Foxy y Freddy. Esta decisión resulta bastante inconsistente, ya que el diseño seleccionado no concuerda para nada con su representación en el juego, siendo Glitchtrap la reencarnación y presencia en el mismo. Tiempo después dichas imágenes serían cambiadas, mostrando a Night Marionette en lugar de Spring Bonnie, siendo este último un diseño perteneciente al desarrollador de Fangames, Kane Carter. Se trata de un archivo perteneciente a FNAF World, y que no sería utilizado en ninguna de sus versiones. El cofre que aparece al final de FNAF 4, lo podemos encontrar en los archivos internos, con la diferencia de que en lugar de estar cerrado, este se hallará abierto, como si el enigma que se creó a su alrededor, estuviera pensado para ser revelado en esta entrega tan peculiar. Al parecer, y según lo dicho por Scott en su momento, la caja contendría los elementos necesarios para descifrar la historia de FNAF hasta el cuarto juego. Todo lo anterior concuerda con los planes que Scott tenía para FNAF World, culminando la franquicia de una vez por todas. Algo importante es que si tenemos en cuenta que el contenido de la caja cambió durante mucho tiempo, su significado también sería distinto al inicial. Hace referencia a distintas especulaciones que han surgido con respecto a lo que parece ser el cerebro de Nightmare en FNAF 4. La primera, dice que debido a la transparencia del cuerpo, se puede observar una pequeña parte de su cerebro, pese a la sombra tan densa que se desprende de él. La segunda infiere que lejos de ser un cerebro, lo que vemos hace parte del endoesqueleto en su interior, siendo un diseño humanoide al completo. Desconozco si hasta la fecha algo de esto se ha confirmado, dejando a criterio de ustedes decidir sobre cuál es la más apropiada, haciéndolo saber en la caja de comentarios. Hace parte del contenido no utilizado en FNAF World, siendo fácilmente encontrado en los archivos internos del mismo. La tortuga nadadora que aparece allí, fue un NPC del videojuego de rompecabezas llamado Slumberfish, creado por Scott en 2011. Probablemente haría parte del minijuego Diddy's Fishing Hole, siendo un obstáculo bajo el agua, para evitar que el jugador atrapara peces. Se sabe que FNAF Special Delivery contaría con un sistema de pago, microtransacciones, y demás servicios que poseen los juegos free to play. Al parecer se tenía planeado algo como eso, ofreciéndonos la opción de progresar mucho más rápido, siendo esto último una especulación de mi parte. Lo que sí está confirmado, es que se llegó a pensar en incorporarlo desde su fecha de lanzamiento, terminando por desechar la idea como era de esperarse.
Siendo sincero, fue la mejor decisión que pudieron tomar, aunque soy consciente de lo que conlleva sostener un proyecto como este. Se refiere a que en FNAF 3, existe un glitch el cual provoca que Phantom Foxy quede paralizado en la oficina. Mientras esto ocurre no se moverá, permaneciendo de pie al lado izquierdo cerca de la entrada, y en caso de que el jugador haga uso de las cámaras en dicho momento, desaparecerá al instante. El método para conseguir este glitch es tratando de que Phantom Balloon Boy y Phantom Foxy coincidan en aparecer dentro de la oficina, atacándonos al mismo tiempo. Si Phantom Balloon Boy hace su jumpscare primero, Foxy quedará inmóvil frente a nosotros. Al igual que con 1987, se trata de un supuesto código para introducir en la Custom Night del primer juego. Con respecto a lo poco que se sabe de esto, algunas personas creían en su momento que introducir 4 veces el número 6 como nivel de dificultad en esa noche terminaría activando la señal de video en la cámara de la cocina. Es evidente que nos encontramos frente a un rumor bastante rebuscado, careciendo de una conexión o significado para el canon de la franquicia. Se trata de un objeto interactivo en Help Wanted, y a su vez de un regalo en FNAF 5. Este mismo recibe el nombre de mantequillas exóticas, más sin embargo, también se le llegó a conocer como margarina exótica. No tengo claro si pudo tratarse de un primer nombre, o en su defecto el cambio de singular a plural. Con esto me refiero a que es mucho más acertado decirle mantequillas que margarinas exóticas, por la diferencia que existe entre ambas. Hace alusión a una misteriosa referencia vista en el videojuego del Tanure, siendo un derivado del tan popular Undertale. Diferentes líneas de texto son apreciables durante la historia, con apodos tan específicos como el de Purple Guy, resonando con fuerza también el nombre de Mike en una de ellas. Todo lo que he dicho es solo una pequeña parte, ya que en cierto punto, podremos ver la representación de Freddy's Fazbear Pizza, con botargas que suelen recordar a los desmotivantes animatrónicos de FNAF. No se sabe a ciencia cierta el propósito de esto, más allá de ser una referencia bastante comprometida con su significado, resultando incierta la manera de interpretar dicho aspecto. Decimosegundo nivel del iceberg. Completamente en el abismo. Esta misteriosa versión de 8 bits se parece al Shadow Cupcake, compartiendo similitudes como su color, aparte de una breve aparición en FNAF 3. Los podremos encontrar en el minijuego de Chicas Party, siempre y cuando nos desviemos de la ruta acostumbrada, cayendo a un cuarto de tonos azulados y negros, en donde nos perseguirá un cupcake llorando. Cabe mencionar que si nos desplazamos a la derecha, de fondo estarán 4 pastelitos, que igualmente lloran. Lo único que se sabe, es que se trata de un easter egg en los minigames del tercer juego, y presuntamente sin repercusión en los finales del mismo. Es quizás uno de los apartados más interesantes del iceberg, siendo el origen del sonido que poseen los screamers, en el primer juego de la franquicia. Posiblemente si eres un fanático de FNAF, sabrás que dicho efecto de sonido, proviene de una película británica de terror y ciencia ficción. Se trata de Inseminoid, cinta estrenada el 23 de marzo de 1981, siendo dirigida por Norman E. Warren. La trama gira en torno a un grupo de arqueólogos, los cuales realizan estudios de investigación en un planeta distante, quedando envueltos en medio de una masacre.
Todo esto a raíz de que Sandy, interpretada por Judy Jason, fuera infectada por una criatura extraterrestre. La escena en concreto hace alusión a un parto, cuyo sonido fue modificado por Scott lo suficiente, como para terminar haciendo parte del juego en 2014. Es importante resaltar, que también ha podido ser escuchado en otros videojuegos de terror, como es el caso de Mario.exe. Green Foxy es un antagonista secundario, en el DLC de Hellpointed, la maldición de Dreadbear, y fue incorporado como uno de los nuevos animatrónicos Nightmare. Posteriormente contaría con una pequeña aparición, en Security Breach, para ser más específico en el laberinto de maíz, siendo una recreación en 16 bits que no puede morir. Ahora, y por lo que se sabe, este personaje llegó a tener una animación sin usar en la que aullaba como lobo, antes de empezar a correr. Probablemente iba a ser utilizado en situaciones muy concretas, denotando la rareza y lo poco que ha sido mencionado entre la comunidad. Siendo sincero, es un tema sobre el que nada se habla, careciendo quizás de un seguimiento a causa del desinterés que generó en los fanáticos. Según un post de Reddit, existen dos imágenes en las que aparece Dreadbear en medio del pasillo. El usuario hace referencia al easter egg, preguntándole a la gente si alguien más se percató de ello, dejando en claro lo poco que se sabe al respecto. No sé exactamente si se trata de archivos internos, o en su defecto de teasers previos a su lanzamiento. Lo más probable es que tenga que ver con esto último, sin embargo, sabemos que en el gameplay para nada es así. Se trata de una imagen cuanto menos polémica, siendo la causante de que los fanáticos comenzaran a especular sobre la salud de Scott. En su momento, el teaser publicado en la página de Snaf World mostraba la versión Adventure de Mangle colgando desde la parte superior de la pantalla. Como si fuera poco, también encontraremos una frase que al traducirla, dice algo como "mira lo que hiciste", intensificando los rumores acerca de una extrema depresión, que supuestamente padecía Scott. A día de hoy, se desconoce el significado que dicha imagen pretendía mostrar, siendo quizás un intento por representar algo de maldad, en un juego que fue criticado por carecer de ello. Es un tema bastante delicado, más allá de lo que una entrega como esta podría ofrecernos, abordando aspectos de la vida real. Es un tema sobre el que se tiene muy poca información, remontándonos a los archivos internos de Hellpointed. Se refiere a distintos modelos en forma de peluches, dejándose ver bastante desproporcionados como si estuvieran inacabados, e hicieran parte de diseños tempranos para los mismos. Quizás fueran a ser utilizados como recompensa al fracasar alguna noche, tratando de decirle al jugador lo mal que lo había hecho, pero son solo especulaciones mías. Una vez más tenemos que hablar de Hellpointed, y su ya conocido DLC con temática de Halloween, llamado The Curse of Dreadbear. Básicamente es un escaneo de fallas en el juego, causando que las texturas parpadeen alrededor de nosotros, con una procedencia que desconozco en la actualidad, ofreciendo un easter egg que más bien parece un bug malintencionado. Resulta bastante extraño un fenómeno como este, ya que parece ser incluido a propósito, simulando fallas en la experiencia del recorrido. Se refiere a los prototipos vistos en peluches oficiales de Snaf, especialmente en los de Sister Location. Cambios tan evidentes como el de Valora, son solo algunos ejemplos de las distintas variaciones entre diseños, siendo una manera bastante curiosa de mostrarse al público. Baby también cuenta con una versión similar, teniendo detalles en ambas manos, de los cuales carece en la imagen que están viendo.
Hace referencia a un descubrimiento algo reciente, que se sitúa en uno de los minijuegos de FNAF 3, el cual parece simbolizar mucho más de lo que aparenta. Si bien, es un complemento para obtener el final bueno, en cierto punto puede llegar a desaparecer el niño de en medio, mientras nos movemos entre escenarios con Golden Freddy. Se desconoce si en realidad es un huevo de Pascua, o por el contrario hablamos de un simple error, que no tendría mayor relevancia en el lore de la franquicia. Algunos piensan que se trata de Charlie siendo secuestrado por William, pero bajo mi opinión personal, diría que nada más allá de un error involuntario. Algunas personas dicen ver en la boca de Wither chica, el número 8 situado donde estaría su garganta. Me sorprende que alguien se percatara de un detalle como ese, llegando incluso a parecer cierto a simple vista. Hasta la fecha no he hallado una respuesta coherente, así como ninguna pista sobre su hipotético significado. Claro está que todo lo que dije anteriormente, cobra sentido al pensar que Scott lo puso a propósito, más sin embargo lo dudo, ya que no sería descabellado creer que se trate de un error en las texturas, como el resto de bugs y glitches. Se refiere al modo de juego seleccionable en The Curse of Dreadbear, específicamente del segmento llamado Trick or Treat. Es allí donde podremos ver cómo Nightmare Balloon Boy es utilizado para el jumpscare de Balloon Boy, ya que este último no contaba con un ataque oficial. Me pregunto si dicha decisión fue tomada por algún contratiempo, diferencias en medio del desarrollo, o simplemente por la estética de su versión Nightmare. Lo cierto es que de esta manera, combina mucho mejor con el ambiente de Halloween, que la expansión pretendía transmitir. Hace referencia a que supuestamente, Scott ha ido incorporando cosas mencionadas por Markiplier, en los diferentes juegos de la franquicia. Uno de los ejemplos más claros, es de cuando mencionó lo emocionante que sería un FNAF en realidad virtual, resultando en un maravilloso juego, como lo es Help Wanted. También se sabe que desde la primera entrega, se refería a Bonnie como Bombón, terminando en lo que ya imaginarán. La verdad sobre esto es incierta, sin embargo, son bastantes coincidencias a lo largo del tiempo, como para descartar la teoría de una vez por todas. Se trata de un glitch que podemos encontrar en FNAF 2, utilizando la máscara y linterna al mismo tiempo. Por lo que sé, llegó a estar presente en las primeras versiones del juego, siendo una mecánica que terminó siendo desechada por Scott, al facilitar demasiado la jugabilidad que ofrecía en un inicio. Por otro lado, también podría estar haciendo referencia a uno de los teasers promocionales, en el que se mostraba dicha mecánica. Una muy buena decisión de su parte, aumentando el nivel de dificultad para repeler a Withered Foxy, representando un reto mayor para los fanáticos de FNAF. Decimotercer nivel del iceberg. Agua y tinieblas. Se refiere a cómo el lanzamiento de FNAF 3 en Nintendo Switch trajo consigo un error bastante molesto. Se sabe que originalmente era imposible obtener el final verdadero, ya que en el minijuego de Shadow Bonnie, este era incapaz de teletransportarse de un escenario a otro, siendo solucionado tiempo después gracias a un parche de actualización. Probablemente sea uno de los easter eggs, por así decirlo, más difíciles de encontrar mientras jugamos. Se trata de una misteriosa aparición de Golden Freddy, en la noche número 2 del segundo juego, apareciendo de forma aleatoria, con muy pocas posibilidades de que esto suceda.
La verdad es que todo lo relacionado con el tema, carece de información incluso en foros dedicados a SNAF, sin embargo, parece ser bastante más conocido en YouTube, llegándose a confundir con su aparición en La Noche 6, la cual posee considerablemente muchas más oportunidades de ser visto. El 10 de febrero de 2021, el usuario, TruePlayer, subió un video a la plataforma de YouTube, sobre el easter egg que aparece en la galería de Valora correspondiente a Snaf Sister, y por lo que se sabe, la única versión que posee esto es la de PC. Dicho hallazgo se remonta a un post de Reddit, en el que GB Aura Recharged afirma haber descubierto un huevo de Pascua, tras 5 años de su lanzamiento. Si observamos los comentarios de su publicación, veremos que se intuye puede tratarse de una pantalla de depuración, así como también de códigos ocultos intencionalmente por Scott. El easter egg consiste en una pantalla fondo azul, en la cual se encuentran 12 filas de números, dejando 2 sueltas por debajo de las demás. Para ser sincero, no tenía conocimiento sobre el tema, siendo bastante escasa la información que se encuentra al respecto. Se trata de un audio perteneciente a Snaf Sister, en el que podremos escuchar una voz repitiendo los números 1, 5, 7 y 8. Según lo indicado por el creador del iceberg, al aumentar el tono de la voz y acelerarla, notaremos que es Baby quien habla en dicho momento. Algunos fanáticos han introducido los números en diversos teclados del juego, pero hasta la fecha se desconoce su significado, e incluso la utilidad que puedan tener. En 1993, un ex empleado de Chuck E. Cheese, llamado Nathan Dunlap, disparó contra 4 empleados del establecimiento en Colorado, quitándoles la vida de inmediato. Según lo que se sabe, un sobreviviente logró identificarlo como el responsable de lo sucedido. Luego de la respectiva investigación, se pudo establecer que la causa probable que impulsaría sus acciones, fue el ser despedido 5 meses atrás, arremetiendo contra sus vidas en busca de venganza. El 17 de mayo de 1996, un juez lo halló culpable por asesinato en primer grado, entre otros. Tristemente, las personas comenzaron a relacionar el caso con Snaf, y la historia detrás del mismo. Siendo honesto, sería un origen bastante cruel, teniendo ciertas concordancias como por ejemplo, ser una cadena de pizzerías enfocadas al público infantil, o contar con botargas de su mascota principal, llevando el mismo nombre de la pizzería. Honestamente les diré, que es una de las cosas sobre las cuales no sabía en lo absoluto, enterándome mientras realizaba el iceberg. La siguiente imagen les será familiar, ya que pertenece a la Ultimate Custom Night, apareciendo como un huevo de Pascua bastante bien incorporado en el gameplay, sobre todo cuando sabemos quién está tras su aspecto. Dicho rostro es la representación de Cassidy, llegando a presumirse que habita el traje de Golden Freddy, con información proveniente de los libros y videojuegos. Jason se refiere al nombre de uno de los hijos de Scott, quien es la persona que vemos en aquella misteriosa fotografía. También se tiene conocimiento acerca de una teoría, la cual dice que se trataría de Michael Afton, al sustentarlo con que por medio de sus ojos pueden ser vistos los de Afton, y si nos fijamos bien podría ser cierto, desconociendo las verdaderas razones que llevaron a semejante especulación. En 2016, durante la Feria del Juguete, fue mostrada al público una exhibición de juguetes con temática de Snaf, entre los que resaltaba especialmente uno, siendo Springtrap Mystery Mini de color naranja, a escala de cuerpo completo. La decisión artística es cuanto menos interesante, ya que no se ve para nada mal, solo que ese no es el color original del personaje.
Tiempo después se comercializaría la versión más conocida, y por ende, la de color naranja, se haría una pieza difícil de conseguir en el mercado. Como ya sabrán, el último video que Scott subió a su canal en YouTube, fue el tráiler de Snaf Sister. Lo extraño es que cuenta con numeración, como si indicara un posible segundo tráiler que nunca llegaría, comenzando a especularse sobre material perdido. El número 1 al final del nombre, hace pensar a cualquiera que se trata de una serie de tráilers consecutivos. No tengo claro del todo si en realidad planeaba subir un segundo tráiler, o por el contrario, se debió a una mala interpretación por parte de los fanáticos. Es un tema sobre el cual se tiene muy poca información, y debido a eso no podría decir algo con exactitud. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Happy's Day es un minijuego perteneciente a Snaf 3, y que a su vez representa una gran parte de historia para la franquicia. Teniendo en cuenta lo anterior, estaría refiriéndose a una parte del mapa que no aparece en pantalla, siendo bastante probable que fuera reutilizado en otro momento. Resulta extraño que no se haga mención de esto, encajando fácilmente en el contenido no utilizado que posee la saga, reiterando la manera tan misteriosa en la que se lleva a cabo. Según la información que pude recolectar, Funtime Freddy estuvo a punto de tener un acento alemán. Sus líneas de voz se encuentran disponibles por internet, las cuales le dan un tono mucho más caricaturesco de lo que es normalmente, junto a un aspecto que cuenta con un sombrerito verde, una cerveza en su mano izquierda, y unos pantalones de cuero típicos de dicha cultura. Desconozco por qué motivo se decidió eliminar la idea, aunque posiblemente se deba a lo poco intimidante que parecía, dejando a Scott insatisfecho con el resultado final. Es el nombre que recibe una pista musical no utilizada en Snaf World, y que según distintas opiniones de la comunidad, podría tratarse de la versión temprana de Dustin Fields, misma que a su vez corresponde a una área exclusiva del videojuego, y la tercera que atravesamos. Por otro lado, su inclusión en la zona con temática de hielo descartada, no parece estar tan alejado de lo que sería en un inicio. Cabe mencionar que la melodía la podemos encontrar en YouTube, bajo el nombre de Ice Cave Soundtrack. A finales de 2020, comenzaría a popularizarse el rumor sobre un supuesto tráiler perdido de Snaf 1, incentivando a los fanáticos y en general a toda la comunidad de Lost Media, a encontrarlo. La búsqueda tomó bastante fuerza luego de que se difundiera el comentario de Walmeat, quien fue uno de los primeros usuarios que vieron el tráiler en su momento. Básicamente le menciona a Scott su opinión acerca de Snaf, elogiando el trabajo que realizó con los animatrónicos. Pero si hay algo que resalta sin lugar a duda, es el texto que vemos subrayado, haciendo alusión a un cambio que parece situarse entre el video de Sit and Survive y el tráiler del primer Snaf. Todo lo anterior da pie a especulaciones que nos remontan a material perdido de la franquicia, especialmente del juego que lo inició todo. Dicho comentario recibió respuesta por parte de Scott, agradeciéndole por sus palabras, e indicando que trataba de encontrar el balance perfecto entre lo que le causa terror a él, y lo que aterroriza a las personas. Es importante mencionar que Scott también habla sobre el diseño de los ojos pertenecientes al endoesqueleto, que vemos en los últimos segundos del tráiler. Otra cosa que contribuyó a la investigación, fue un video que permanece en privado hasta el día de hoy, recibiendo el nombre de Fight Night, causando que muchas personas creyeran que ese era el tráiler perdido, dando por finalizada la búsqueda, pero no de la manera que esperábamos.
Por desgracia, la misma persona del comentario aclaró por Twitter, que todo se trataba de un malentendido llevado al extremo, sobresaliendo la verdad de las cosas, la cual era que dicho tráiler perdido nunca existió, tratándose del mismo video que Scott subió en 2014, promocionando el primer juego de SNAF. Esto nos deja un mal sabor de boca, mas sin embargo, hizo que la comunidad buscara la información necesaria, para dar por terminado un típico caso de material perdido. Para ser sincero, me sorprende que este huevo de Pascua se encuentre en lo más profundo del iceberg, ya que considero a otros incluso más perturbadores, y difícilmente conocidos. Sin problema estaríamos refiriéndonos a un simple error de texturas, sobre los cuales recordarán hablamos a lo largo del video. Los ojos perdidos de Chica, hace referencia a un misterioso bug del primer juego. Esto lo podemos observar cuando Bonnie abandona el escenario, causando que por alguna extraña razón el ojo derecho de Chica desaparezca, llegando a pasar desapercibido para la mayoría de fanáticos. Los más escépticos dirán que es un error sin importancia, mientras que para otros representa mucho más de lo que vemos. Pese a no ser el easter egg menos conocido de la franquicia, las razones de que el creador decidiera ponerlo tan abajo, fueron que no se suele hablar mucho de ello en internet, recalcando el simbolismo que pueda llegar a tener. Bueno, hemos terminado con este maravilloso iceberg, y debo decirles que me divertí mucho realizando la investigación. Espero la hayan pasado aterradoramente bien, muchas gracias por haberme acompañado, en estas más de 2 horas llenas de misterios y enigmas, pertenecientes a Five Nights at Freddy's. Nos vemos.